Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, ¿me confirmáis si se escucha? ¿Si se ve ya el directo? ¿Sí? ¿Se escucha todo bien? Es la primera vez que hago un directo. Me gustaría primero que me confirméis que todo está bien, que todo está correcto. Si es así, podemos comenzar. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Me escucháis? ¿Estamos en directo o no? Es que no es la primera vez que lo hago y no sé muy bien si está funcionando todo. ¿Sí? ¿Ok? Ok, perfecto, entonces ya me veis. Bien, pues ante todo, buenas noches. Mi nombre es Triunar, ya me conocéis, bueno, me conocéis mi trabajo. A mí no me conocéis, es la primera vez que me veis. Quería presentarme. Yo no estoy acostumbrado a hablar en directo ni a hacer este tipo de actos, o sea, de actos, ¿no? Yo estoy siempre detrás, me dedico a hacer las series que estáis viendo, hago los dibujos, hago los guiones, hago la investigación y bueno, me dedico a eso básicamente, pero creo que el canal está creciendo bastante y venía bien que nos pusiésemos a tratar los temas más bien en debate, que podamos hablar entre todos. Vosotros conmigo, yo con ustedes, intercambiar puntos de vista. Gracias. Intercambiar puntos de vista y así poder conocernos y entablar un debate, porque, por ejemplo, este tema de Alcácer, pues pienso que todavía tiene mucha tela que cortar. Lógicamente, Manu Lupita, vamos a ir despacito, vamos a empezar poco a poco y ya iremos desgranando el tema. Vamos a empezar por el principio. Ok, gracias por confirmar que se oye bien. Lo que estaba diciendo, como os comentaba, yo me dedico, o siempre me dedico al tema del dibujo, el diseño, los guiones y demás. Yo no estoy acostumbrado a hacer directos ni a hablar cara al público, no me he dedicado nunca a eso. Y bueno, vamos a empezar, esperemos que todo salga bien. Muchas gracias a todos los que me estáis felicitando por el canal. Esperemos que sigáis contentos con los trabajos que voy realizando. Ya sabéis que aparte de Alcácer, ahora hemos empezado una nueva serie en la que es Marta del Castillo. Espero que la estéis viendo y que tenga el mismo seguimiento que ha tenido esta que hemos hecho de Alcácer. Por tu voz creí que eras un señor de 40 años. Espero que no te ofendas. Sí, tengo 40 años, ¿eh? Bueno, 41. Bueno, hay cosas que no se sabe del caso. Bueno, Macastre, sí, Macastre lo trataremos más adelante. Bueno, vamos a empezar y ahora ya empezamos a hablar con el chat y a comentar, ¿vale? Os digo cómo va a ser la dinámica. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo tengo pensado ir proyectando los capítulos de la serie. Empezamos por el primero. Vamos haciendo pausas en los puntos que yo crea que son claves. Vamos debatiendo esos puntos y seguimos hacia adelante. Y así tenemos entonces, vamos parando en esos puntos, vamos haciendo pausas, vamos debatiendo sobre esos puntos, continuamos con el documental y una vez que ya terminemos ese primer capítulo, vamos a empezar hoy por el primer capítulo, vamos a hacer un debate largo y tendido en el que ustedes vais preguntando lo que queráis y yo os voy respondiendo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a ver el primer capítulo, no sé ahora mismo cuánta gente somos, porque no sé dónde se mira eso, un segundito. A ver si me quedo con los controles de esto, porque ya os digo que es la primera vez que transmito en vivo y no tengo ni idea de cómo funciona, vamos. O sea que vamos a ver si más o menos me aclaro. Vale, sí, aquí lo tengo. 88 espectadores, alucinante. No me lo esperaba. Bueno, vale, no me vean los espectadores que me ponen nervioso, porque no estoy acostumbrado a que me vea tanta gente en directo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Buenas noches a todos, gracias por lo de maestro. Y nada, vamos a empezar a ver el documental y vamos dando yo una breve introducción de lo que quise mostrar y de los puntos que se me quedaron pendientes que lógicamente no han entrado en el documental, porque Alcácer es un tema muy amplio. Y querer comprimirlo todo en 2 horas y 40 o 2 horas y 30 creo que hay de documental en total, es complicado. Entonces hay cosas que no se contaron, que quedaron pendientes, como por ejemplo, os habéis dado cuenta que no he hecho ningún capítulo sobre el juicio, pero no descarto que en breve o más adelante se haga un capítulo especial en el que tratemos el tema del juicio. No he querido tratarlo porque creo que hay suficientes datos y el juicio es una cosa que al final los que habéis visto el documental o yo mismo más bien no nos lo creemos lo que pasó al final. Así que bueno, se hará como voy a hacer el de Marta del Castillo, que sí voy a hacer el juicio, pero seguramente sea un capítulo especial mucho más adelante, ¿vale?
Así que nada, buenas noches a todos. Como he dicho, para los que acabéis de entrar, yo soy Triunar, soy el que está detrás de los documentales. Soy solo, yo soy el que lo hace todo. Así que espero que tengáis paciencia conforme voy preparando. Buenas noches, vamos a empezar a ver el capítulo, ¿vale? Y así podemos ir entrando en materia. Vamos allá. Si no se escucha el capítulo, me lo decís, ¿vale? En esta nueva serie del canal vamos a tratar la desaparición, crimen, huida y juicios más mediáticos de toda España. El triple crimen de Alcácer, siempre bajo el respeto hacia las víctimas y el rigor de exponer los datos reales que existen a día de hoy. Confirmarme si se escucha cuando le doy al play al capítulo, por favor, así seguimos la dinámica. No vaya a ser que soy yo el único que lo escuche. ¿Escucháis el capítulo? Cuando yo le he dado al play, ¿lo habéis escuchado? ¿Me lo podéis confirmar? Bueno, seguimos. No vamos a especular ni tampoco a hacer encajar piezas para que puedan opinar una cosa u otra sobre lo que realmente ocurrió. Voy a intentar mostrar con la máxima seriedad todo lo que he recopilado y que se encuentra a día de hoy en el sumario del caso. Por lo tanto, horas, lugares y todo lo indicado pueden ver en documentos oficiales. Os dejo ya así con el primer capítulo. La desaparición. Miriam, de 14 años, Tony, de 15 y Desiree, de 14, eran tres amigas de la localidad valenciana de Alcácer, un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros de Valencia, con una población en aquel año 1992 de unos 7.340 habitantes, que en la noche del viernes 13 de noviembre de dicho año desaparecieron en extrañas circunstancias. Pero conozcamos un poco mejor a las niñas antes de ahondar en la desaparición y cronología de aquella fatídica tarde-noche. Miriam García Iborra comenzaba aquel año su primer curso en el Instituto La Florida, que se encontraba en la localidad de Catarroja, a unos 10 u 11 kilómetros de Alcácer. Le gustaba mucho el ballet, aunque no se le daba bien. Todos los que la conocían la tenían como una niña muy sensible y romántica, y una de sus grandes pasiones era escribir poesía. También comentan sus allegados que era tímida y muy reservada. Antonia Gómez Rodríguez prefería que la llamasen Tony. Era la mayor de las tres, había dejado de estudiar y tenía muchas ganas de cumplir los 16 años para poder ponerse a trabajar y comprarse sus propias cosas. Era muy aficionada a la moda y le gustaba mucho la ropa. Era muy tímida, asustadiza y no aguantaba estar sola. Desiree Hernández Fors, una excelente deportista, estudiaba en un colegio de Alcácer y era muy aficionada al patinaje. Tenía varias medallas ganadas en las diferentes disciplinas deportivas en las que había participado. Dicen que de las tres era la que poseía el carácter más fuerte y decidido, y era una gran amante de los animales, sobre todo de los gatos. Aquel 13 de noviembre, el padre de Miriam la recoge en la parada del autobús de Catarroja, sobre las 2 al salir del instituto. Una puntualización en este momento. Me lo habéis dicho por los comentarios y tenéis razón. El padre de Miriam no recoge solamente a Miriam, ¿vale? Recoge a 2 compañeras más junto con ellas y las lleva también al Alcácer. No creí tampoco que fuera un dato relevante dibujar a más personas ni nada, porque verdaderamente esas 2 amigas a las que recoge en la parada luego no tienen trascendencia, o sea, durante la historia. Así que por eso simplemente no las dibujé, ¿vale? Vamos a seguir y comentamos. Si tenéis algo que decirme conforme a lo que estamos viendo, me lo podéis decir por el chat. Esto no era normal, ya que Fernando García, que así se llama el padre, no tenía costumbre de ir a casa a comer, pero aquel día tuvo que dejar el trabajo antes de lo normal porque se encontraba con gripe, y de camino a casa decidió recoger a su hija. El dato de que el padre de Miriam se encontrase enfermo es algo que tendrá cierta trascendencia en el transcurso de lo que ocurrió aquella tarde. Sobre Desiree sabemos, por el testimonio de su amiga Esther, otra chica que también tendrá relevancia en lo que sucederá después, que ésta se pasó la mañana en su casa, ya que ella se encontraba enferma y Desi fue a hacerle compañía saltándose las clases y haciendo pellas. Abandonó su casa poco antes de que la madre de Esther llegase de trabajar. De Tony tenemos un documento radiofónico, ya que aquel día llamó a una emisora de radio popular entre los jóvenes del pueblo, en la que se hacían dedicatorias de canciones, y ella enumera una a una a sus amigas y le dice al locutor que aún no tiene planes para el finde, pero que lo que no va a hacer es quedarse en casa. Aquí tenéis una cosita. Tony no hace la llamada el mismo día, ¿vale? Ahí me confundí yo al hacer
la narración al escribir el guión. Tony hace la llamada el día antes, ¿vale? El jueves. Fue un fallo mío. Me pasó y luego me di cuenta cuando ya me lo comentaron por los comentarios y demás. Tenéis razón, Tony no hace la llamada de la radio el mismo día, sino la que hace el día antes, ¿vale? En cuanto a tu pregunta, CEC 1C, ¿te basaste para hacer este vídeo únicamente en el libro de J.R. Blanco? No, no me he basado solamente en el libro de Juan Ignacio Blanco, me he leído más libros. De hecho, el libro de Juan Ignacio Blanco está bastante bien, tiene parte del sumario, pero el sumario tiene bastante más extenso de lo que aparece en el libro de Juan Ignacio Blanco. Además hay muchas páginas que tienen mucha información, como por ejemplo el blog de las sombras. Hay libros también que tienen... Hay un libro muy, muy bueno, que no recuerdo ahora el nombre, en el que están todas las cartas que manda Miguel Ricard en la cárcel a un amigo que se echa fuera. En fin, me he basado en varios libros y en varias páginas web y foros que se habla mucho de Alcácer, ¿vale? Voy a leer las preguntas y seguimos. A ver, no soy nada de Alcácer, pero sería un principio... Bueno, Tonino Gimblade, Tonino dice que no iba a salir en un principio. O sea, Tony dice que lo que no iba a hacer es quedarse en casa. ¿Vale? Seguimos, ¿vale? Y seguimos comentando. La grabación de aquella llamada que la misma Tony grabó para enseñárselo más tarde a su madre con cierto orgullo. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi, Toñi, ¿desde dónde, Toñi? desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien, ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? no sé, Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. no, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí, venga, ¿qué quieres escuchar? pues el Peter Sealing, El Major Tom, sí, ¿no? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? a Isabel, a Miriam, a Desi, Sí, Ana, a Maya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí, Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. bueno, Oye, y a ti, a ti. pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí, muchas gracias por haber llamado y para ti va el Major Tom de Peter Sealing, ¿vale? vale. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Aquel fatídico día, Miriam se marcha del domicilio familiar en torno a las 7 de la tarde, como consta en las declaraciones que haría su padre ante la Guardia Civil. Suponemos que Miriam se dirige a casa de Tony, la recoge y ésta, junto con ella, van a recoger a Desiree. Los padres de todas coinciden en que las horas aproximadas de sus marchas es en torno a las 7. Según parece por la declaración de algunos testigos, las niñas se pasan por los recreativos Zas, un local muy de moda en Alcácer en aquella época, donde la juventud se reunía para jugar un rato a las maquinitas. Al parecer, Miriam quería encontrarse con un exnovio llamado Leandro. Se marchan de los recreativos y ponen rumbo al centro de salud, donde van a encontrarse con su amiga Esther, la cual tiene que ir a ponerse una inyección porque, como hemos dicho anteriormente, se encontraba enferma. En las proximidades de dicho centro se encuentran con Francisco Antonio Soria Chabeli, un amigo de las jóvenes y que sitúa la hora del encuentro sobre las 7:45 de la tarde. Perdón, fallo mío, no sabía que no tenía puesto el micro. Listo. Lo que iba a decir, quería hacer una consulta sobre este tema. Yo cuando hice el documental y hice esta investigación, quería saber si, porque me chocó, y no lo sé porque yo no soy de la Comunidad Valenciana. Este chico resulta que va a hacer un... Sí se oye ya, ¿no? Yo creo que ya sí se oye, ¿no? Es que el chat me va un poco... Vale, perfecto. Va un poco... A mí el chat me va un poco retrasado. Lo que estaba diciendo, este chico va a hacer un examen del graduado escolar un viernes a las 8 menos cuarto de la tarde. Ese dato a mí me chocó porque yo no sé si a esa hora, un viernes por la tarde, en la Comunidad Valenciana se suelen hacer ese tipo de exámenes. Entonces, como hay gente aquí en el chat que sois de la zona,
Si ustedes lo supieseis o algo, me lo pudieseis confirmar. Si a esa hora se suelen hacer exámenes para este tipo de graduado escolar o certificados de primaria y demás. Me chocó, desde luego fue una de las cosas que más me chocó. Y otra cosa, lo de la inyección de Esther. Yo no sé cómo funcionan las cosas allí en Valencia, porque la sanidad es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas aquí en Andalucía, en España, perdón, yo soy de Andalucía. Aquí en España, entonces, aquí en España yo sé que en esa época, en los 90, por lo menos en la zona donde yo vivía, no abrían los centros de salud y no te pinchaban en el centro de salud. Tú te tenías que poner una inyección, tenías que ir a, puede ser un parcial nocturno. Bueno, parciales hay ahora. Él va a un examen de graduado escolar, ¿eh? Vale, sobre la escuela de adultos, sí, perfecto, vale, perfecto. Entonces, simplemente es que me chocó un poco. Y lo que comentaba de la inyección, yo no sé si en Alcácer el centro de salud tenía horario de tarde. Es verdad que cuando vas a ponerte una inyección, por ejemplo, en aquella época era muy común la gente que se ponía malo de la garganta, que se llamaba, que eran las amigdalitis, y te mandaban una inyección de penicilina. Te hablo porque yo tengo la edad que tienen las chicas, o sea, yo soy de la edad de ellas, y yo recuerdo que con esa edad yo tuve amigdalitis y a mí me mandaban inyecciones y ibas al hospital. No sé, yo aquí en mi zona, el ambulatorio por la tarde, en esa época estaba cerrado. Tenías que ir a ponerte la inyección al practicante, que era de pago. Tú pagabas y te ponían una inyección. Pero bueno, ahí se supone que va a ponerse una inyección por la tarde. Bueno, vamos a seguir y seguimos comentando, ¿vale? Ahora que dice recordar bien en la declaración ante la que Mario que hay un examen graduado escolar. Al parecer, las niñas se encuentran con Esther en dicho centro de salud y las 4 ponen rumbo a casa de esta última. Una vez en dicha casa, y según cuenta Esther a la Guardia Civil, las niñas expresan la intención de ir a Color, una discoteca de Picassent que ese día celebraba una fiesta para alumnos del instituto de dicha localidad. Una fiesta privada a la cual se accedía mediante invitación que las niñas ya habían desestimado comprar días antes. Vale, perfecto, entonces sí se podían pinchar en el ambulatorio, ¿de acuerdo? Ya te digo, es que aquí en mi zona no. En mi zona por las tardes no, por la mañana sí, por la mañana podías ir al ambulatorio y te ponían la inyección, pero por la tarde no. Ahora no, ahora sí, ahora el ambulatorio abre por la tarde la zona de urgencias, pero en aquella época no. A un testigo que veremos más adelante. Aún así, al parecer, las chicas pretendían llegar a Color y quedarse en las inmediaciones para, según sus propias palabras, ver cómo estaba el ambiente, sin entrar dentro de dicha discoteca. Miriam llama a su casa. Vale, aquí voy a hacer vamos a comentar una cosa, a ver qué opináis ustedes. Aquí dice, dice Esther, que es la que lo dice, porque las niñas no dicen nada porque desaparecieron, que ellas pensaban ir a Color a ver cómo estaba el ambiente. Recordemos que Color era una fiesta privada, o sea, quiero decir, no era un día normal de discoteca. Estamos en los 90 exactos. No es un día normal de discoteca en el que la discoteca está abierta y la gente que no quiere consumir o gastar en la copa de dentro de la discoteca, incluso ahora vas y los chavales muchos están fuera, se quedan fuera de la discoteca, pero si vas a una fiesta de un instituto, veo raro que te quedes fuera a celebrar nada, o sea, simplemente la gente que estuviese en esa fiesta estaría dentro, ¿no? ¿Ustedes qué pensáis? Me resultó raro eso que decía de, no, queremos ir al exterior a ver cómo está el ambiente. No, si fuera un día normal de discoteca puedo llegar a entender lo que vayas y te quedes fuera y veas cómo está el ambiente, pero un día con una fiesta privada lo veo complicado. Yo creo que no iban a Color exactamente, sino en mediaciones. A ver, a lo mejor quedaron con algún chavalín en el parking para estar en el parking con los colegas. Claro, pero es que lo del parking yo lo veo lógico si vas cuando la discoteca está abierta. O sea, cuando hay discotecas sí, porque mucha gente se queda en el parking y hace botellona incluso en el parking de las discotecas. Pero recordemos que era una fiesta privada, o sea, el que iba directamente a la fiesta, no iba para quedarse fuera. ¿Vale? Yo me he quedado muchas veces fuera de la discoteca, incluso tanto. Vale, bueno, ya os digo, de cárcel. A partir de las 7, pero recuerdo el examen de la misma evaluación, igual que refería a alguna prueba que hacía. Es que el chavo va un poco rápido y estoy intentando, ¿vale? Sí, tiene que estar en casa a las 9 y según a la hora que sea. Bueno, en casa tenían que estar entre las 10 y 10 y media, ¿eh? Aproximadamente. Sí, lo del parquineo y el botellón en el parking, yo lo llego a entender, pero ya os comento, lo llego a entender cuando la discoteca está abierta, no cuando la discoteca no está abierta, sino que estamos hablando de que la discoteca estaba cerrada y era una fiesta privada.
Vamos a ver, no está- Se comenta que verdaderamente la que insistió más en ir a la discoteca fue Toñi, porque dicen que había un chico que le gustaba y tal, y quería ir a ver si lo veía en la zona. Las fiestas universitarias son privadas y mucha gente se queda fuera sin entrada. Vale, vale. Bueno, yo ya os digo que me parecía raro ese dato. Vamos a seguir hacia adelante y seguimos comentando, ¿vale? Por teléfono le dice a su madre que si su padre puede hacer el favor de acercarla a Sacolor, cosa que hacía habitualmente. A lo que la madre le responde que como ella bien sabe, el padre se encuentra en la cama enfermo y que no es ni el día ni la hora de ir a la discoteca, que lo deje para el domingo. La niña cuelga asintiendo. Esta llamada, según las declaraciones de Esther, se realizan desde su propia casa. Bueno, la llamada no la ponemos en duda de que se realizó, o yo por lo menos no la pongo en duda, porque aparte de que lo dice Esther, hay mucha gente que no la cree, muchísimas personas. Yo en parte la creo, ya os contaré lo que pienso, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí, después ya cuando entremos en el debate os cuento lo que yo pienso. Pero la llamada hay que darla por válida porque la corroboró la madre de Miriam, o sea, y la madre de Miriam no tenía ningún motivo para mentir. La madre de Miriam dijo que la hija la llamó y es que la hija la llamó. Otra cosa es que la hija llamase, que es lo que yo, o por lo que yo más me inclino, que la hija llamase como una especie de tapadera, ¿no? De decir, voy a llamar, porque la hija sabía que el padre estaba malo. De hecho, cuando la hija llega a casa y están en casa comiendo, se echan en el sofá y la madre le dice al padre, échate y acuéstate en la cama que estás malo y tal. Y la hija le dice, papá, échate. Miriam le dice a Fernando García, le dice, papá, acuéstate que estás malo y tal, no sé qué. Y entonces dice Fernando García que le dice a la hija, si te echas tú un rato, me echo yo también. Y cuenta que se van los dos, ella a su cuarto y él al suyo, y es la última vez que él ve a su hija. Por lo tanto, Miriam sabía perfectamente que su padre estaba enfermo. Y dudo mucho que sabiendo que su padre estaba enfermo, con fiebre, y que su padre no había ido a trabajar cuando el padre no faltaba al trabajo nunca, sabía que estaba enfermo de verdad, llamase verdaderamente para que lo llevara el padre. Yo creo que más que llamarlo porque iba a Color, es una especie de vamos a llamar, hacemos como que vamos a Color, y si llegamos tarde de donde verdaderamente vamos a ir, pues podemos poner la excusa de que estábamos en Color. Es lo que yo pienso, ¿vale? Igual estoy confundido, pero yo me inclino más por ahí que por el tema de no, las niñas fueron a Color. Yo pienso que no fueron a Color, que Esther que Esther sabía que no iban a Color. Lo que pasa es que, claro, vamos a ponernos en contexto de que Esther tiene 14 años, ¿vale? Esther, pon que las amigas le digan, oye, pues vamos a decir que vamos a Color, tú no digas lo contrario para que no nos destapes, porque vamos a ir a otro lado, pero si te llaman y porque vamos a llegar tarde y te dicen, oye, ¿dónde estás? No, ellas iban a Color. Pues vale. Entonces a lo mejor la cría se metió en ese berenjenal y con 14 años ya te vas metiendo en la corriente y, o sea, no digo que mintiera intencionadamente, ni que ella estuviera en ningún ajo, ni que ella estuviera metida en nada, sino que a lo mejor se vio envuelta en una corriente que luego pues le costó trabajo salir. Es mi forma de pensar, mi punto de vista. Yo creo que cada uno puede tener el suyo, pero es lo que yo pienso. Vamos a leer un poco. Está claro que no iban a Color, por Dios, lo que es cercano, conozco gente del caso. Sí, hay mucha gente que confirma que no iba a Color, pero bueno. De todas formas, también os digo una cosa, los padres cuando denuncian ante la Guardia Civil, que denuncian al día siguiente, la denuncia la presenta el padre de Miriam, la madre de Desiree y la madre de Toñi. Y en la denuncia ellos ponen que las niñas iban a Color, ¿vale? O sea que ellos desde primera hora dicen que iban a Color, imagino que influenciados por lo que dijo de Esther. Lo de Color es un cuento chino, tal, ni llamada ni Color. La llamada sí lo doy yo por buena, Vespa Velutina. Lo que yo no doy por bueno es lo de Color, pero la llamada sí porque lo corrobora la madre de Miriam, y la madre de Miriam no va a mentir, o sea, ¿me entiendes? Puede mentir, volviéndonos locos puede mentir Esther y decir, no, ellas llamaron, pero la madre de Miriam no va a mentir, ¿vale? Exacto, eso sí lo pienso yo, no les daría tiempo de llegar y volver a su hora. Las niñas tienen que estar a las 10:30 de la noche, de 10 a 10:30, ¿vale? Vamos a seguir con... ¿por dónde la realizaría? Eso ya no lo sé. Según Esther, la realiza desde su casa. Creo que eso en su día hubiera sido fácilmente comprobable si la Guardia Civil o el juez de instrucción hubiese pedido el registro telefónico de las llamadas que salen de casa de Esther y las llamadas que recibe la casa de Miriam. Hubiera sido tan sencillo como comprobar eso. Pero claro, hay muchas cosas que no se llegaron a comprobar.
falleció al poco tiempo. Porque, bueno, la madre de Miriam no falleció al poco tiempo, falleció después del juicio, creo que en el 97. O sea, tampoco fue tan poco tiempo. Sigamos. Aún así, después de la llamada y según la declaración de Esther, las niñas deciden ir a Color haciendo autostop, cosa que corrobora a su madre, que las escucha hablar del tema y le aconseja no realizarlo, ya que no es bueno y nunca sabes quién puede recogerte. Ahora tenemos una contradicción en dos declaraciones. Según Esther, las niñas abandonan su casa a las 8:20, hora que certifica... Disculpad, no se ha escuchado. Sí, me he dado cuenta que no tenía activado el micro. Le estaba dando la razón a... Espera a ver si puedo mirar el chat de nuevo. A ver, ¿a quién era? Creo que era Josefa Gallardo, exacto. Exacto, Josefa, era lo que estaba diciendo antes de que no se me escuchase. Sí, sí, ya. Cuando digo que las niñas, la excusa esa de que has dicho, de que cuántos con esa edad no hemos llamado a nuestros padres para decirle, oye padre, que voy a ir a tal lado, y al final le decíamos eso para ponerlo como excusa tapadera, pero íbamos a otro lado, ¿vale? Íbamos a otro lado y lo ponemos como excusa por si llegábamos tarde. Pues mira, no es que no había autobús, o al final no he podido llegar y tal, ¿vale? Claro, me interesa la historia de Herbaz y su novia. Cuando lleguemos a Herbaz vamos a tratar el punto Coco Rey, pero vamos a seguir un poquito más adelante, ¿vale? Venga, continuamos. Al mirarla en el reloj de un reproductor de vídeo, pero su madre declara que abandonan el domicilio en torno a las 5:50 de la tarde, hora que no caza ni con la declaración de su hija ni con la de los padres de las tres niñas, que dicen que salieron de sus casas a las 7. Si continuamos con... Vale, en cuanto a las horas y la discrepancia entre la madre de Esther y Esther, es verdad que la declaración de la madre de Esther no se encuentra en el sumario, ¿vale? Cuando ella dice que salen las niñas a las 8:50 de la tarde, a las 5:50 de la tarde. ¿De dónde sale esta declaración? Bueno, cuando los padres de las niñas ponen la denuncia ante la Guardia Civil, Fernando García ve que pasa un tiempo, lo decía Juan Ignacio Blanco, exacto. Pero aparte de decirlo Juan Ignacio Blanco, también lo decía más gente, lo decía también incluso el padre de Miriam, y creo que lo llegaron a decir más padres, también el de Tony. A lo que iba. Según cuentan, él se llegó un día porque todavía no habían tomado declaración a los amigos de las niñas ni a los allegados de las niñas, y por lo visto una pareja de la Guardia Civil se persona en casa de Esther, y es en esa pareja de la Guardia Civil la que toma la declaración en la que la madre de Esther dice que salieron a las 5:50, ¿vale? No a las 8:20 como dice Esther. De todas formas, Esther cambia luego la hora, porque las 8:20 lo dice cuando declara después ante la Guardia Civil, porque ella va al cuartel, pero luego en el juicio ya no son las 8:20, ya creo que dice que son las 8. Cuando yo pienso que una persona que en la primera declaración, que es cuando tienes fresco todo lo que ha pasado, porque ha pasado hace unos días, te acordarás mejor de las horas que cuando han pasado 3 años, y sin embargo durante el juicio ya cambia la hora, ¿vale? Enrique Anglés, esto sí que está bien hecho, no como lo comentaron. Vale. Muchas gracias, Noemí. Seguimos. ¿Cómo puedo contactar contigo? Mira, el que quiera contactar conmigo me puede buscar en Twitter, ¿vale? Como Triunarts, @Triunarts, y mandarme un mensaje privado. Y hablamos a través del mensaje privado. 5:50 son cosas supuestas, ahora que testigo del balcón. No, la testigo del balcón la ve a las 8. Bueno, es lo que dice ella. Pero vamos a seguir hacia adelante. Una cronología de los hechos marcadas en el sumario, las niñas, tras abandonar la casa de su amiga enferma, ponen rumbo al último semáforo de la salida del Alcácer y allí deciden hacer autostop. Es a las 8:20 cuando Francisco José Herbaz y su novia Mariluz López ven a las tres chicas en el semáforo y este decide parar y preguntarles a dónde se dirigen. Estas le dicen que a Picassent, a Color, y según la declaración de ambos ante la Guardia Civil, las montan en el coche y les comentan que este está estropeado, que no pueden llevarlas a la discoteca,
porque el coche va perdiendo combustible y que se dirigen a un taller a la entrada de Picassent, que podrían acercarlas hasta la gasolinera Marín, justo al principio del pueblo. Las chicas acceden y van en el coche durante un trayecto corto de no más de 5 minutos. Según Francisco José, comenta que van tranquilas y su novia dice que las ve algo nerviosas. Según los dos, las dejan en la citada gasolinera y ya no vuelven a verlas. Vale, vamos a hablar de Francisco José Hervás, que aquí sí creo que hay muchísima tela que cortar. A ver, Joan Alejandro, escribimos los dos en el Twitter de Triunart y que nos ponga en contacto si te parece. Perfecto, buscadme por Triunart en Twitter y por mensaje privado, ¿vale? Y hablamos lo que queráis. Lo que os estaba comentando. Vamos a hablar de Francisco José Hervás y su novia, Mariluz. Aquí hay una cosa muy clara. Uno de los dos miente. Básicamente porque cuando Francisco José Hervás y la novia declaran ante el juicio, declaran en el juicio delante del juez, Francisco José Hervás dice que va en un Seat Ronda dorado y la novia dice que va en un Ford Orión blanco. Bien, si conocéis los coches de la época, los que no los conozcáis ya os voy contando. El Seat Ronda es un coche pequeñito, o sea, pequeñito. Digamos que es que antiguamente había un sector intermedio entre lo que hoy sería un Seat Ibiza y un Seat León. Existía otro coche entre medio, ¿vale? Otro sector, que ese sería el Seat Ronda. Un poquito más grande que un Ibiza, pero un poquito más pequeño que un Seat León, podríamos decir. Y un Ford Orión sería lo que estaría entre el Seat León, por ejemplo, y el Seat Toledo. Sería una cosa intermedia, ¿vale? Digamos que esos dos sectores se perdieron y hoy en día ya no existen. Existe, por ejemplo, el Megane Sedán, que sería más o menos como en la época sería un Ford Orión, ¿vale? Entonces a eso vamos. El Seat Ronda es un coche pequeñito y el Ford Orión es un coche más grande. Entonces, él dice que va en un Seat Ronda dorado y ella dice que va en un Ford Orión blanco. Tú puedes entender de marcas o no puedes entender de marcas. En este caso hablo de la novia de Francisco José. Ella podría decir, no, yo iba en un coche blanco grande, pero si tú dices voy en un Ford Orión blanco, es porque vas en un Ford Orión blanco, porque la marca del coche es la marca del coche, ¿vale? ¿Por qué pienso que puede mentir la novia? Mira, yo tengo una teoría al respecto. Pongamos, por ejemplo, que como ejemplo, lo estoy poniendo como soltándolo al aire y ustedes ya me vais comentando lo que opináis. Pongamos, por ejemplo, que Francisco José Hervás va con el coche solo, no va con su novia, ¿vale? Va con el coche solo, no sé, Seat Ronda sí lo había de 3 puertas, Miguel Ángel Higuerón. No sé si el dorado del que habla él tenía 3 o tenía 5 porque no lo especifican. Pero vamos, voy a soltar mi teoría y luego ya que cada uno analice lo que sea. Imaginemos que Francisco José Hervás va solo por la carretera, no lleva a la novia, ve a las 3 chicas, las monta y las deja en Picassent. Pongamos ese ejemplo, ¿vale? Pongamos que Francisco José Hervás deja a las chicas en Picassent él solo. A los días él se entera de que han desaparecido. Dice, hostia, han desaparecido 2 crías y tal, las crías que yo llevé a Picassent. Y si ahora estoy hablando, suponiendo que nos creamos que Francisco José Hervás llevó a ellas a Picassent, que él dijera, por ejemplo, se han perdido, se he llevado 2 crías, voy solo, ahora se van a creer que he sido yo y tal, y coja a la novia y le dice, oye, mira, que me ha pasado esto, ¿a ti te importa decir, por ejemplo, que venías conmigo, por lo menos, porque imagínate que me haya visto a alguien que yo iba con las crías? ¿Entendéis cómo se puede inmiscuir otra persona, como por ejemplo sería la novia, sin tener que estar implicada en nada? Porque ella no tendría que estar implicada en nada en un momento dado, sino que llega tu novia y te dice, oye, mira, me ha pasado esto, yo llevé a 3 crías a una gasolinera, ahora resulta que las crías han desaparecido, vaya a ser que me enmarronen a mí, ¿me entiendes? Y por lo menos que venías conmigo y así tengo la excusa de que, oye, hay otro testigo que vio cómo yo las dejaba en la gasolinera, que eso no quita que Hervás no estuviera implicado. Vamos a ver, ¿qué relación tenían las niñas con las niñas o los imputados? ¿Tenían con las niñas o los imputados? No, en principio no tenía ninguna relación nadie con las niñas, ni los imputados ninguno. Sigamos. Sí, Luis Reinal, es lo que yo digo, es que yo pienso que podría ser la manera, porque la gente dice, no, es que si está Francisco José Hervás, la novia también está metida en el ajo. Bueno, la novia está metida en el ajo, la novia puede, pero también puede ser lo que yo comento, que él sí la llevara, no sé dónde, ni si las dejó en Picassent, o no puede dejarla en Picassent, pero sí
para taparse, llegar y decirle a la novia, oye, mira, me ha pasado esto, yo cogí a las 3 chicas, las dejé en la gasolinera Marí, pero las chicas han desaparecido y alguien me ha podido ver con las chicas en el coche. Échame un cable porque igual me enmarronan y yo, tú sabes cómo yo soy, que yo no tengo nada que ver, ¿entiendes o no? No es descabellado pensar eso. Exacto, yo es que es una teoría que yo forjé, digo, sí, pero claro, ahora sí partimos de la base de que si damos por buena esa teoría, y eso pasó así, cosa que no lo sé, Hervás sí está implicado. O sea, Hervás sí montó a las niñas en el coche. ¿Vale? Vamos a seguir viendo y seguimos deduciendo. Hay algunas contradicciones años después durante el juicio. Al ser... Bueno, Luis Reina, yo no sé si sabéis, supongo que sí, ese año se comentó que Hervás también trabajaba en la discoteca. Sobre Hervás se han comentado muchas cosas y si buscáis en internet vais a encontrarlas. Yo no voy a decirlo aquí porque yo no voy a acusar a nadie de nada. Pero hay un hecho concreto que sucede durante el juicio en el que el abogado de los padres del padre de Miriam y y de los padres de Tony, porque durante el juicio ellos en principio se presentaron las 3 familias con el decano de abogados, que eran los que eran su abogado, pero cuando tuvieron un problema con la madre de Desiree, entonces la madre de Desiree siguió con un abogado por su cuenta y los padres de Tony y los padres de Desiree, perdón, los padres de Tony y los padres de Miriam siguieron con el otro abogado. Bueno, pues en un momento dado en juicio, el abogado de los padres de Tony y los padres de Miriam le pregunta a Cano Yacer, a Hervás, por sus antecedentes penales, ¿vale? Pero el juez desestima esa pregunta. Tiene el por qué pregunta por los antecedentes penales de Hervás. Dicen que era de su madre, ¿no? No lo sé. ¿Por qué pregunta por los antecedentes de Hervás? Buscad por internet y vais a ver por qué preguntan por los antecedentes de Hervás, ¿vale? Seguimos con el vídeo. He preguntado a Francisco José por el vehículo en el que viajaban a Picassent. Este responde que era en un Seat Ronda de color dorado. Y su entonces novia Mariluz declara ante la misma pregunta que el vehículo era un Ford Orion blanco. Las niñas emprenden la marcha desde la gasolinera Marí hacia Color, una caminata de 1,2 kilómetros aproximadamente. Justo tras pasar dicha gasolinera se encuentran con José Antonio Cano Yacer, el cual bajaba con su motocicleta por la avenida desde la discoteca. Dice que se cruza y saluda a las 3 niñas en torno a las 8:20, según reza en su declaración ante la Guardia Civil. El que en días anteriores ofreció a las 3 jóvenes las entradas para asistir a la fiesta ese viernes y cuenta que las chicas declinaron comprarlas, por lo que le pareció extraño que se dirigiesen a la fiesta en ese momento. A partir de este encuentro, según parece, las chicas continúan... Vale, vamos a hablar de José Antonio Cano Yacer. José Antonio Cano Yacer, el miércoles creo que es el día que les ofrece a las chicas en ZAS, les ofrece las entradas para Color, ¿vale? Eso es el miércoles. Y ellas no se compran las entradas, deciden no comprarlas porque ellas no tenían pensamiento de ir a la fiesta de Color. Las entradas costaban, creo que eran 500 pesetas, lo que viene siendo 3 euros y si no me fallan los cálculos, unos $3,80 o $3,60 me parece, ¿vale? Entonces, José Antonio Cano Yacer les ofrece a ellas la compra de las entradas y ellas lo declinan. Cano Yacer, cuando hace la primera declaración ante la Guardia Civil, él no declara exactamente, sí, he visto a las niñas taxativamente, son ellas, tal, no sé qué, no. Él hace una declaración más bien como, yo bajaba y las vi, creo que eran ellas y tal, y las saludé y me saludaron, ¿vale? Una cosa así, no fue una declaración de sí, vamos, me paré con ellas, estuve hablando con ellas, les dije hola, tal, no sé qué, no sé cuánto, no. Según su declaración, él llega tal y lo que le parece que son las crías, las saluda y sigue su marcha, ¿vale? O sea, que no es una declaración de sí, estoy completamente seguro que eran ellas al 100%, cosa que sí hace luego durante el juicio. Durante el juicio sí confirma y afirma que son ellas las que ve en la avenida, ¿vale? Y con las que se detiene. Pero durante su primera declaración, no. Su primera declaración él da algo vago. Y otra cosa que también he leído mucho por ahí, que comenta muchísima gente, es que Cano Yacer era relaciones públicas de la discoteca Color. Yo creo que no, ¿eh? No lo puedo poner, o sea, no lo puedo poner sobre la mesa porque no he llegado a comprobarlo, pero lo que sí sé es que él ayudó a los alumnos del instituto en esa fiesta, porque él era amigo
de los alumnos, de algunos alumnos que organizaban esa fiesta de fin de curso. Entonces, él sí les ayudó, ¿vale? A organizar la fiesta y a vender las entradas. Eso es muy común, o sea, antiguamente, ahora no sé si los críos de ahora, los chicos de ahora lo siguen haciendo, porque solo tengo un hijo que acabó el instituto el año pasado y con esto de lo que pasó, pues no han tenido fiesta ni viajes de fin de curso. Pero sí es verdad que es muy común que hagan fiestas y que luego entre los amigos y ellos vendan las entradas. O sea, no quiere decir que Cano Yacer fuera representante, ¿vale? De Color ni fuera relaciones públicas. Él simplemente ayudó a montar la fiesta y a vender entradas. Y él iba de la fiesta de Color a Silla a ver a su novia. Por lo visto Silla está bastante cerca de Picasen. Creo que están los tres pueblos muy cerca. Así que nada, sigamos viendo un momentito, a ver el chat, a ver si hay algo. Nada, correcto, ¿sabes nada? Con copa, supongo. Exacto, tío, él iba en su moto y simplemente le saludó en la declaración de la Guardia Civil. Exacto, él no dice que la... Víctor Mezcúa Hernández, exacto, él no dice que las viese tasativamente. O sea, él no dice, sí, sí, eran ellas y yo... No, no, él dice que lo pensó que eran las crías y levantó la mano y las saludó y siguió recto. Era de noche también, o sea que tampoco era de día, ni muchísimo menos. También digo una cosa, y esta cosa también me ha llamado muchísimo la atención a mí. Estamos hablando que es un viernes noche. Picasen, yo no sé el ambiente, pero Valencia siempre ha tenido fama de tener muy buen ambiente. Yo sé el ambiente que hay aquí en Andalucía, en mi zona, yo vivo en Sevilla, y un viernes noche está bueno, aquí se dice empetado, está lleno de gente, la calle, las avenidas. Una avenida de un pueblo, porque encima es la avenida, la principal, tiene que haber muchísima gente que baja y muchísima gente que sube, y más hacia la discoteca que es de chavales, o sea, no las ve nadie en esa avenida del pueblo, ese pueblo fantasma. Yo es que no conozco Picasen porque no he estado nunca, pero si hay alguien de Picasen me lo podrá corroborar o me lo podrá confirmar. Imagino que la avenida, que es la avenida, no hay nadie en la avenida, es una avenida muerta un viernes por la tarde, que eran las 8 de la tarde, las 8:20, que no estamos hablando que fueran las 12 o la 1, ¿vale? Lo del ambiente lo acabo de decir, exacto, Jason McCanny. Jason Macalli. Pues sí, el ambiente del Jaime extraña que no hubiera ambiente en esa zona. Era la época ruta del bacalao. Exacto, entonces tendría que haber ambiente. Perdóname si os voy leyendo porque es que hay un poco de lag entre el chat y lo que yo voy hablando, ¿vale? Entonces me va un poco más lento el chat porque aquí no me sale... Y claro, al irme un poco más lento... os digo, no me sale todo lo rápido que debería. No sé cómo si se puede poner de otra manera, ¿ves? Participantes. No, va más rápido, no me va a esa velocidad. Pues eso, voy con un poco de retraso, un poco de lag en el chat, disculpadme, ¿vale? A ver, eso es lo que siempre me parece raro en este punto, que no hubiese más chavales por la zona. Exacto, yo que no conozco Picasen, en la avenida de Picasen es principal a veces hay gente y más los viernes de venir de los bares y tal. Claro, exacto, Cocorrey, es lo que yo pienso, es que es muy raro que un viernes tarde, 8 de la noche, porque era las 8 de la noche, más bien 8 de la tarde, o sea, 8 de la noche sí, pero un viernes que sí, que era noviembre, 13 de noviembre, me parece muy extraño, que no es como ahora, que ahora todos tienen internet y demás y todo, y están en sus casas y la mayoría de los chavales apenas salen, pero eran los años 90, la gente salía mucho, y yo recuerdo que yo iba al centro de mi ciudad y aquello era un no parar, ¿sabéis? O sea, aquello era un no parar. Sigamos hacia adelante. Hombre, el Netflix lo pintan para que parezca más turbio. Sí, el Netflix lo pintan muy oscuro, muy turbio, pero hay una cosa muy clara. Es una avenida de un pueblo, los años 90, supongo que allí habría bares como hay en todas las zonas de España, una discoteca al final del pueblo, una fiesta de un instituto que habría 500 o 600 personas, o no sé cuántas personas habría allí. La gente, no todos tienen coches, y menos en aquella época. Ciclomotores habría por un montón, y supongo que habría un montón de gente subiendo y un montón de gente bajando con ciclomotores y gente andando por las calles y coches y bares. Y a mí una avenida de un pueblo no me la puedes pintar oscura. Yo no sé cómo es Picasen, pero dudo que aquello sea, yo qué sé, el castillo del conde Drácula. Bueno, raro, es un polizón, encima más de 1,5 millones de pesetas. Sí, se supone que llevaba 2 millones de pesetas. Además que cura de la música electrónica, creo que la cura de la droga. Joven se llama. A ver conmigo.
Vale, seguimos, ¿vale? Seguimos con el documental y ahora seguimos relatando. Calle arriba en dirección a la discoteca. Y es a la altura de la calle Tareguaita cuando María Dolores Badal Soria, que vive en el número 1 de dicha calle y su ventana da a la avenida Jaume I por donde se supone que subían las niñas, ve justo en la esquina como las 3 chicas continúan haciendo autostop y un vehículo blanco pequeño se detiene, en el cual, según su declaración, viajan 4 personas. Observa cómo se montan las 3 chicas y ella dice que pensó cómo podían caber en ese coche tan pequeño si ya viajaban 4 personas las 3 chicas. La Guardia Civil hizo varias investigaciones desde el domicilio de la mujer y comprobó que la visibilidad era completa y que María Dolores podía haber visto sin problemas la acción que relató. El problema de esta testigo radica en los horarios. Según ella, ve a las chicas en torno a las 8 de la tarde, hora que recuerda porque el alumbrado público se acababa de encender. Las pesquisas de la investigación descubrieron que dicho alumbrado público, teniendo en cuenta que estábamos en pleno mes de noviembre y oscurece bastante pronto, se encendieron varias horas antes. Vale, vamos a hablar de María Dolores. Todos sabemos que al final este testimonio, el testimonio de esta señora, se desestimó. El juez no lo tuvo en cuenta en el juicio porque no coincidían las horas. Ella decía que se acababan de encender las farolas a las 8, cuando las farolas en el mes de noviembre, que oscurece bastante pronto, imagino que se encenderán sobre las 6, las 7 de la tarde. O sea, al final este testimonio lo rechazaron, ¿vale? Pero, sin embargo, es el testimonio que le vale a la Guardia Civil para llevarse detenido a Miguel Ricard. Porque, como cuenta él cuando llega a la casa, cuenta Miguel Ricard, porque eso es otra, la Guardia Civil... Hay 2 relatos. Cuando Miguel Ricard llega a la casa está el relato que está en el documental, que ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de las detenciones. Miguel Ricard llega a la casa y le preguntan, oye, ¿tú qué coche tienes? Y dice, yo un Opel Corsa blanco. Y dice, sí. Dice, bueno, pues ¿te importa acompañarnos? Eso es lo que dice la Guardia Civil. ¿Te importa acompañarnos? Dudo que le dijeran porque le pusieron las esposas, pero bueno... En fin, que al final a él lo detienen porque tiene un Opel Corsa blanco y por eso se lo llevan detenido porque era un coche blanco pequeño. Y entonces se tiene en cuenta para eso, pero luego, sin embargo, no se tiene en cuenta esta declaración en la que ella dice que iban montadas 4 personas junto con las crías, o sea, con las 3 chicas que se montaron detrás. Y que no se baja nadie para que se monten las chicas. O sea, que se supone que entraron por la puerta trasera. Es verdad que si estás muy delgado se puede... plegar el asiento y tal, pero vamos, es complicado. Si tienes que montar a 3 personas, te bajas y se montan. Y no se bajó nadie. Entonces, este testimonio lo rechazan, pero sin embargo, para el principio de la declaración, de la investigación, se da como bueno. Y el coche que se llevó a la niña fue un coche pequeño blanco. Y el coche pequeño blanco al final, pues era el de Ricard, porque era el único coche blanco pequeño que había, porque es verdad que la familia inglés tenía un Seat Ronda, pero creo que el Seat Ronda lo compraron en diciembre y las niñas desaparecieron en noviembre. Vamos a ver un poco el chat, a ver qué decir. Una cosita antes de seguir. Si os habéis dado cuenta, desde que las niñas salen de la casa de Esther hasta que las niñas son vistas por María Dolores, siempre es a las 8:20 de la tarde. Que eso sí quise ponerlo en un documental para que os dierais cuenta de que siempre es a las 8:20 de la tarde. La única que cambia el horario, y encima es la única declaración que luego no se ha tenido en cuenta, es la de María Dolores, que dice que las ve a las 8. O sea, todos los que la ven a las 8:20 de la tarde. Las niñas salen de la casa de Esther a las 8:20 de la tarde, las niñas las recoge Francisco José del Bar a las 8:20 de la tarde, y las niñas las ve Cano Yacer a las 8:20 de la tarde. Y luego ya María Dolores la ve a las 8, ¿vale? A ver, de todos modos habrá quedado. Vamos a ver. Un segundito, que vaya viendo. Como dice que iría mucha gente paseando por la calle invierno a las 8:20 en un pueblo donde los habitantes eran la mayoría personas mayores y tengo un lado de discoteca. Javier Quena, yo no digo que fuera mucha gente andando, pero hay una fiesta en una discoteca que está justo al final de la avenida. Si hay una fiesta al final de la avenida, a mí me dejas de historia, pero los chavales de 15, 16 y 17 años, en los años 90, y te hablo porque yo soy de los años 90, o sea, yo tenía 14 años en los años 90, que en esa época tengo la edad de las niñas, un año menos, todos había mucho ciclomotor y mucha motito pequeñita, y motito para arriba y motito para abajo, Que yo sé lo que son las avenidas de los pueblos cuando hay una discoteca en el pueblo. O
O sea que yo no sé si en Valencia será igual que en Andalucía, pero aquí en Andalucía una discoteca en el pueblo es niños para arriba y niños para abajo hasta que la discoteca se cierra. Andando no iba nadie. Por ahí a esa hora andando no iba nadie. Se desestimó porque, sin embargo, fue motivo porque retuvo el Miguel Rical. Exacto, a eso voy, Nita. Se desestimó, pero sin embargo fue el motivo que incitó a la detención de Miguel Rical. Exacto. Coche, ¿cómo suben ellas? Exacto. Según Manu Lupita, según dice Dolores, María Dolores, se montan sin bajarse nadie, ¿eh? O sea, se montan por la parte de atrás. Puede ser porque luego cambiaron de color esa furgoneta y Ricardo dejó de... Sí, sobre la furgoneta de Color, que de hecho creo que incluso Fernando García es de las teorías que más sostiene. Hay una furgoneta que por lo visto Color, justo cuando desaparecen las niñas, la venden. Esa furgoneta la pintan, la cambian de color y justo antes de llegar a ella, esa furgoneta termina en el desguace. Es verdad que es sospechoso y que mucha gente pensó, bueno, si vendes una furgoneta no la vendes para meterla en un desguace, pero es verdad que esa furgoneta y Juan Ignacio Blanco, sí, más Fernando García que Juan Ignacio Blanco lo he escuchado yo muchas veces decir que él sospechaba de esa furgoneta. ¿De dónde las cogieron? Unos 500 metros exactos. Eso también, Javier Requena 23, sí. Es que veo absurdo que tú andes desde la gasolinera hasta la calle Padre Guaita, que creo que hay unos 700 metros o cosas así, y luego para andar 500 metros más que te quedan para llegar a una discoteca, que 500 metros tardas en andártelo 10 minutos, o 7 minutos si vas rapidita. No te montas en un coche con un extraño para ahorrarte 5 minutos o 10 minutos, lo veo totalmente absurdo. Más lo hubiera entendido a la vuelta. O sea, vamos a volver, nos quedamos más tiempo, ahora sí necesitamos que alguien nos lleve. Entonces, si yo hubiera planeado buscar una coartada para llevarme a las niñas, te la llevas a la vuelta, que sí es más lógico que ellas quisieran coger un coche y hacer autostop, porque tendrían prisa por volver a casa, pero a la ida, si tenían 500 metros a la discoteca, lo veo bastante complicado. Vamos a seguir. En calle Padre Guaita es donde la ve. Badal Soria, no, Badal Soria no la ve en Padre Guaita. Badal Soria la ve al lado de la discoteca. En la calle Padre Guaita, que hace esquina con Carrer, no recuerdo el nombre de la otra calle, es donde la ve María Dolores. No, yo pienso que María Dolores no se lo inventó. Pienso que fue, de hecho, de las declaraciones más sinceras de todo el caso. Lo que pasa es que es verdad también que es a lo que voy. Fijaos, si había ambiente en la zona, que ella ya está viendo a 3 chicas esperando a que las recojan con un coche. Si no damos por buena esta declaración, damos por buena que había 3 chicas y la recogen otros 5, otros 4 en un coche. Iban 7 en el coche. O sea, había ambiente en esa calle. Esa calle no estaba sola. Andrés corrió la misma suerte que las niñas. Eso lo escuché yo también. Con 15 años no se tiene frío, eso es cierto. Exacto, Antonio. Ahí no. Con 15 años no tienes frío y con 15 años te da igual de todo. Te pones un plumas, que es lo que se llevaba en la época, unas bombers de estas, unas botas de aquellas hinchadas y tira millas. Vamos a ver. El que había recogido a las niñas, Ricard, ¿dónde dio? Ricard al final dice el mismo sitio, en la avenida. Es lo que corrobora, lo que dice él cuando va dando declaraciones. Aquí en Barcelona era un hormiguero. Veis tanto que hay mucha gente. Eso te parece que tú, Josefa Gallego Zambrana. Yo pienso lo mismo. Mientras su primera declaración y en la sucesiva sobre su paradero el día de los hechos. Rebor, lo de Ricard, no lo sé. ¿Por qué miente? ¿Miente en la primera o miente en la siguiente? Porque en la primera es donde se quita el marrón y le dice que no tiene nada que ver con el caso Alcácer, o sea, con las niñas, ni las conoce ni las ha visto en la vida. O sea que vamos a seguir, a ver si voy leyendo. Es que el chat, ya os digo, va un poquito de retraso. No tuvo nada que ver. Hablaron de una mujer de confianza que la llevaría a un lugar, no recuerdo. Sí, Luz Reinal. Yo he escuchado también esa teoría de una, no digamos una mujer, digamos una persona de confianza o de contacto de las niñas. Y de hecho se habla de que esa persona de contacto, que saben quién es, yo no sé quién es, murió al poco tiempo en extrañas circunstancias, ¿vale? No sé quién es pero sí sé que he escuchado y he leído bastante también el tema y dicen que sí, que había una persona de confianza que era el contacto de las niñas. Dices que ese fue su último autostop en ese coche. Yo creo que las chicas desaparecieron en la gasolinera. Yo pienso que no llegaron a la gasolinera, sinceramente. Yo creo que las niñas de Alcácer no salieron en dirección a Color. Es mi forma de ver las cosas, ¿vale?
Ve a otras chicas, a ver, otras jóvenes para ir a discotecas, se equivocó. Exacto, Coco Rey, es lo que yo digo, es que había mucha gente que iba a la discoteca. De hecho, yo no sé, pero vamos, era tan fácil como preguntar a los que estuvieron en la discoteca esa noche. Por aquí de Ocupa. Sí, eso dicen que está por Madrid de Ocupa y yo he visto las fotos que publicó El Rincón del Disidente, que es un buen canal por si queréis verlo. Está en iVoox y creo que también está por YouTube. Y ellos publicaron las fotos de Miguel Ricard en su Instagram. Bueno, que ellos lo dicen muy claro, creen que es Miguel Ricard, pero no lo pueden confirmar, ¿vale? No miente, la primera declaración suya en la oficina. Exacto, es lo que yo digo, María Lupita. ¿Miente en la primera o miente en la segunda? Exacto, Jessica. Hidalgo, no cuadra, por 500 metros no cuadra. No, es absurdo que por 500 metros tú te montes en un coche. Cuadraría más a la vuelta, como he vuelto a decir. La furgoneta de color, el coche blanco, la profesora Gancho. Madi Hassan, hay muchísimas. Es que la gente habla de ¿crees la versión oficial o crees la versión alternativa? Yo soy de los que piensan que no hay una versión alternativa. Verdaderamente, hay muchos huecos. Cada uno los tapa con lo que cree. Y por eso yo el documental siempre lo dejo abierto. Yo te doy los datos y ahora tú con esos datos fórmate tu propia teoría. Yo me formo las mías. Yo, lo que os he contado antes, por ejemplo, de Hervás, es una teoría que yo tengo. ¿Por qué se implica? Porque hay una cosa y es que la gente dice, es que hay mucha gente implicada en Alcácer. Hay muchísima gente que está comprada, o muchísima gente que está amenazada, que no hace falta ni comprar a tanta gente ni amenazar a tanta gente. ¿Vale? Primero hace falta que los trabajos que haya que hacer los hagan incompetentes, no incompetentes porque sean malos, sino incompetentes porque no están preparados para esos trabajos, y luego que otras personas tapen a otras personas porque son familias o son núcleos directos, ¿vale? No sabremos la verdad nunca, no hay muchas cosas claras, todo es muy cerrado, muy hermético, exacto, todo es muy cerrado, muy hermético, o ya se ha, como se suele decir, se ha enmierdado tanto y se ha ensuciado tanto que ya es muy complicado sacar nada. Las niñas tenían una cita, se ha dicho también, yo también soy de la teoría que ellas sabían dónde iban. A ver, que nunca llegaron a discotecas, a que nunca llegaron a Color. De hecho, la gente que había en Color nunca la vieron. ¿Qué piensas de Hervás? A ver, ¿qué pienso de Hervás? Es que yo no puedo lanzar acusaciones a nadie porque yo no soy nadie para lanzar nada a nadie. ¿Qué pienso, no de Hervás, qué pienso de la declaración que hace Hervás? Pues de la declaración que hace Hervás yo pienso que miente. Si no miente por una cosa, miente por la otra. Pienso que miente cuando dice que va con su novia y que monta a las niñas. Pienso que la novia no iba ni en el coche de Hervás. ¿Vale? La teoría de la novia de Hervás ya os la he contado antes y es lo que yo pienso. ¿Qué pienso de él como persona? No lo sé. Si miente sobre su declaración, pues ya puedes pensar cualquier cosa. Que dejó a las niñas en la gasolinera, que no las dejó, que iba solo, que no iba solo, que iba con alguien que conocía, que no iba con alguien que no conocía a las niñas. No lo sé. Ni si se investigó si Hervás tenía contactos con alguien, no lo sé, la verdad. Nadie ve a las niñas. No, nadie ve a las niñas. El único que ve a las niñas es Francisco José Hervás y Cano Yacer, que la saluda. Y vuelvo a repetir que el saludo que hace Cano Yacer, como dice él, no confirma que fueran las niñas 100%. Él dice que pasa, de pasado la saluda y tal. Y él piensa que sí, que son las niñas y que por eso las saludó. Muchas veces hemos ido, y supongo que les ha pasado a todos, en el coche, incluso en la moto. Yo tenía moto también. Y vas con el casco puesto y vas y ves a tres chavalas y dices, pues mira, son fulanita y venganita. Y levantan la mano de paso y bueno, para ti han sido fulanita y venganita. Luego serán o no serán. Con Hervás no vas desencaminado. Gimbley, puede ser, ya te digo, es mi teoría, es lo que yo pienso. ¿Alguien más piensa que en Conner fue una tapadera y si decían la verdad sobre dónde iba a día? Que aquella época muchos chavales se prostituían. Bueno, lo de la prostitución, eso es mejor no entrar porque tenían 14 años y yo dudo que las chiquillas se dedicasen a eso, la verdad se dé. Que fueron a otro sitio o a lo mejor a una fiesta que ellas pensaban de otra manera, puede ser, y fueron engañadas, podría ser, la verdad, y es lo que yo pienso. Es verdad que lo que has dicho lo he escuchado yo también, pero yo lo pongo en duda, no lo creo. De hecho, para empezar, porque Tony de hecho murió virgen, y si te prostituyes no mueres virgen. También la vieron en muchas ciudades de España, o sea... Claro, pero es que también la vieron en muchas ciudades de España. Claro, Jessica, es que eso es lo que pasa, Jessica. Que
Que la gente muchas veces quiere ayudar y por ayudar mete la pata. Si os fijáis, el ser humano por naturaleza tiene lo que yo suelo llamar, tiene ego, tiene ansia de protagonismo. Y muchas veces el querer ayudar o el decir, ves a tres chicas, llamas, oye, pues yo he visto a las chicas de Valencia, de Alcácer, las he visto en tal lado. Entonces, muchas veces por ayudar metemos la pata y no comprobamos las cosas, porque yo os digo una cosa, yo estoy en la calle, yo veo a tres chicas que para mí son las tres niñas de Alcácer en ese momento, y yo me acerco a las niñas, son tres niñas de 14 años, y perdona, mira, ustedes quiénes son, y entablo una conversación con ellas. Y de ahí ya sacaría mis conclusiones. Lo que yo no voy a coger y voy a llamar porque veo a tres chicas que se me parecen o se dan un aire y lo digo, ¿vale? Visto a la gente, no sé. Esther y su familia, esa es una de las claves. Sí, pero Esther, ya os he dicho yo lo que vuelvo a repetir, voy a repetir la teoría que tengo yo de Esther, ¿vale? Y os la voy a aclarar. Que dije que la dejaba pendiente para el final, pero como ya queda poco del documental y ya lo que queda es simplemente que desaparece, os voy a comentar lo que yo pienso de Esther. Esther, vamos a ponernos en el contexto de que Esther tiene 14 años, ¿vale? Es una cría. Todos hemos tenido 14 años y los 14 años uno se cree muy adulto, pero uno tiene muchos miedos y sobre todo tienes miedo a tus padres, tienes miedo cuanto menos a la Guardia Civil, a cualquier cosa te da miedo. Entonces, pongamos en ejemplo que las chicas deciden ir a un sitio, ¿vale? Que, oye, vamos a ir de fiesta, vamos a ir a tal lado y tal, y están en casa de Esther hablando de las amigas, ¿no? O incluso Esther a lo mejor también iba a ir antes de ponerse mala. Oye, pues vamos a ir a tal sitio y tal. ¿Cómo lo hacemos? Porque, oye, y si vamos y luego nos retrasamos y nuestros padres se van a preocupar, bueno, pues vamos a llamar como que vamos a Color, ponemos a Color de tapadera, porque vamos a dirigirnos a otra zona. Esther está de acuerdo, llaman a Color, llaman a Miriam llama a su madre, ya tienen la tapadera. Claro, pon que Miriam no puede ir, ahí Esther no puede ir y le dice, bueno, niña, tú no vayas a decir nada, ¿eh? Porque si a ver si va a llegar tarde, te van a llamar a ti y te van a decir, no, fueron a tal lado. Claro, las niñas desaparecen a las 10:30, ya están llamando por teléfono, ya está llamando. La madre de Miriam, de Esther, la madre de Miriam ya está llamando a Esther directamente a las 10:30. Esther sabía que se podía retrasar si partimos de la base de la teoría que os acabo de contar, ¿vale? Claro, Esther en un primer momento dice, no, ellas iban a Color, pues habrán llegado tarde o ya llegarán, porque, claro, ya te has metido en esa vorágine de has dicho que iban a Color. Ahora vas viendo que van pasando las horas, yo imagino, y te pones en el pellejo de la chica, imagínate, van pasando las horas y dices, ya son las 11 y no han llegado todavía, pero yo no voy a decir que iban a tal lado, porque si no van a decirme a mí también, y para acá y para allá, y ya te vas metiendo en esa vorágine, y salir de ahí es muy complicado. Bueno, pues mira, ya iban a Color y tiro milla con lo de Color, y ya está. Porque a lo mejor ella tampoco pensaba que donde iban a ir, porque también salió luego Herbaz diciendo que la montó en el coche y diría, oye, pues mira, a lo mejor al final pues decidieron ir a Color y voy a decir yo que otra cosa y no. Rosalía, la madre de Esther, exacto, la madre de Miriam, llamó a Rosalía. Y Rosalía le confirma o le dice que las niñas iban a Color. Pero ya te digo que puede ser una excusa. ¿Esther conocía a Herbaz o no? No tengo constancia y no sé si José Herbaz tenía. Pienso que no, que Herbaz no tenía relación. De hecho, Herbaz dice que él no conocía a sus padres, o sea, no conocía a las niñas, que Herbaz las conocía de vista. Del pueblo. Tened en cuenta que Alcácer, bueno, los que sois de la zona no sabéis, yo no soy de la zona, pero me lo imagino. Alcácer es un pueblo de 7.000 habitantes, que se conocen todos, aunque no hayas hablado con ellas, son tres niñas. Alguna te has cruzado, o sea, se conocen todos. Miras todas las llamadas y lo sabes todo. Claro, pero no se hizo, que yo sepa. Vamos a ver. Luz, si se paran, fue la primera autostop y el último, de hecho, no tenía el coche mal, lo que se puede hacer nunca. Y que la gente conoce. Exacto, el básico. Bueno, ¿qué te quiero decir? Dicen, no, ¿estás seguro que él va a llevar el coche al taller? Pues sí, claro que está seguro, puede ser, ¿por qué no? O sea, es otra cosa que la gente discute muchas veces. Dice, ¿cómo vas a llevar un Seat Ronda a un concesionario Ford? Pues sí, aquí en mi pueblo, por ejemplo, tenemos el taller oficial de la Citroën. Y si tienes un Seat lo puedes llevar perfectamente porque es el taller que hay. O sea, no quiere decir que allí no arreglen otros coches, sino que te dan la garantía para los Citroën. Y tú aparte puedes arreglar tu coche. O sea, pues sí, puede ser que llevara su coche, no digo que no. De hecho, qué mejor coartada que llevar tu coche. Las niñas, dice que desaparecieron a las 8:20, pero las niñas salieron de su casa a las 7. A ver, no tenía razones para prostituirse. Exacto, Gimbley, no las tenía ninguna. ¿Por qué iba a mentir? Era amigo de ellas. Exacto, Hadi Hassen. Yo no digo que Cano Yasser mienta. O sea, es que
Es que partimos de la base de lo que he dicho antes. No tienes que estar implicado 100% para mentir. No digo que Conor Yasser mienta. Digo que Conor Yasser, en su primera declaración, él no asegura taxativamente que ve a las 3 niñas. Él cree que son las 3 niñas. Él pasa con la moto, ve 3 niñas, ve que lo saludan, él saluda y piensan que son Miriam, Tony y Desiree. Pero él no te dice, sí, estoy seguro 100% que eran Miriam, Tony y Desiree. Era de noche, él iba con el casco, él iba con la moto, va de pasada, porque ni para, y tal como va de pasada, ve que 3 chicas le levantan la mano y él levanta la mano. Cuando se entera que las niñas se han perdido, pues piensa, pues sí, se han perdido 3 niñas, pues serían estas, porque yo creo que las vi. Cuando se entera que iban a Color, pues sí, pues serían ellas, ¿me entiendes? Tienes razones para sigamos, nadie se para con un coche que está en este estado. Bueno, Luz Reinal, lo de pararte en ese coche que está en ese estado puede ser, ¿eh? O sea, esto tampoco vamos a decir que no, porque tú, si las conoces, paras y, oye, ¿dónde vais? Pues mira, vamos a Picasen, a Color. Bueno, mira, yo no os puedo dejar en Color porque voy a un taller que hay al principio del pueblo, pero si os viene bien os acerco y os dejo al principio del pueblo, que no, a mí no me importa porque voy para allá. O sea, esa teoría también se puede dar, ¿no? Eso de nadie lo lleva, si él va al taller y ver que va, pues ¿por qué no? A ver, ¿pero qué tiene que cortar? Coco, Esther no tiene nada que ver. Esther no sé, no, nada que ver, la desaparición seguro que no tiene nada que ver. Que a lo mejor ella se metió, como he dicho, en una vorágine y tal, pues puede ser, seguro, es lo que yo pienso. No que mintiese a trajo hecho porque estuviera metida en nada, ¿vale? Vamos a ver qué más. ¿Comentáis? Que apareció en la fosa, no fuera de ella. Bueno, el dinero no aparece en la fosa, el dinero aparece. Tony tiene 500 pesetas, que son unos 3 euros. Él lo lleva y de hecho Tony lo llevaba desde que sale de casa porque sus padres lo dicen en la declaración de la Guardia Civil. Te la tenéis en el segundo capítulo que lo analizaremos más adelante, no hoy ya, pero sí la analizaremos en el próximo directo que hagamos. Entonces Tony salió con 500 pesetas. Desiree no llevaba dinero, creo que llevaba creo que eran 15 pesetas o poco más, no llevaba muy poco. Y encontraron dinero en Miriam. Miriam sí llevaba, creo que eran 2.000 y pico de pesetas, 2.000... Te estoy hablando de memoria, ¿vale? Porque no lo tengo delante. Creo que eran 2.170 pesetas o 2.175 pesetas aproximadamente, no me acuerdo. Que son unos 12 euros y algo, 13 o 14 euros. Dicen los padres, en la declaración pone que salió sin dinero. Bueno, yo no sé si podía llevar 2.000 pesetas o no podía llevarlas. Eran en monedas, tampoco eran billetes. Y 2.000 pesetas tampoco es un dinero. Es que tampoco es dinero, bueno, era dinero. Sí, 2.000 pesetas. Para una chica de 14 años, pues sí. Salir con 2.000 pesetas es raro. Cierto, es ahora el taller está cerrado. Sí, bueno, el taller a las 8:20 no está cerrado. Imagino que cerrarán como en todos lados, entre las 8:30 y las 9. Y para dejar un coche, pues lo puedes dejar. Él no dice que se vuelva en el coche, él va y lo deja allí, dice. Casi la totalidad del puzzle. Casi la totalidad del puzzle. No te he entendido muy bien, Esteban. Si me especificas más lo que me quieres decir con eso de casi la totalidad, te lo agradezco. Las mataron poco antes de que aparecieran en las fosas de las romanas. Eso sospechaba Frontela por el tema de las livideces cadavéricas y el tema del estado de la vesícula de Miriam y de los órganos internos. Pero también hay otras teorías que dicen que podían estar congeladas. Entonces, si están congeladas, no sufren ese deterioro. Aunque es cierto que durante una autopsia se puede saber si la gente ha estado congelada o no. Pero claro, durante una autopsia bien hecha. Vamos a ver. Unas 2.000 pesetas, exacto, ya se me caí. De aquellos sí, yo salí con 500 a su edad y soy de esos años 2000, eran bastante dinero. Exacto, Chemar, de 2.000 pesetas eran bastante dinero en aquella época. Para una cría de 14 años, para una persona adulta no. Pero claro, date cuenta que Miriam, según tengo yo entendido, yo no conozco a la familia de Miriam, pero era de una clase social, económica, que por lo visto estaban bastante holgados. De hecho, el padre cuando desaparece y le preguntan, oye, ¿y tu hija no se ha podido ir con alguien y demás? Él comenta, no, mi hija ha dejado incluso la hucha aquí con 25.000 pesetas, o sea que la niña, no es que tuviera mucho dinero, pero oye, a lo mejor salió con 2.000 pesetas porque se quería comprar algo, vete a saber. No lo tengo muy claro tampoco. Sí, ese dinero aparece el urinal en los bolsillos de Miriam, esas 2.000 pesetas, exacto. Así es, Coco Correa. Coco, ahora hay un lío. Justo al lado, sí, dicen que han puesto un lío allí. Había una cabellera que ni... Sí, eso es verdad, dicen que hay 4 cabelleras.
Pero bueno, las caballeras el problema que hay es que las cogieron y las mezclaron los forenses de Valencia. Pero vamos, yo creo que esto es mejor, el tema de las caballeras y eso es mejor que lo hablemos cuando llegamos al momento, ¿vale? Yo nací en el 87, 68 y en pesetas me daban 25 pesetas. Bueno, es que tú en el 88, en el 93 eras muy pequeño, 88, 90, tenías 6 años, ¿no? Tenía 5 años en el 93, con 25 pesetas más que te mata. Las heridas fueron retiradas para que no se encontraran huellas de dientes. Te hablas de a las extensiones de piel que desaparecieron, ¿no? Puede ser, desaparecieron muchas extensiones de piel del cuerpo de las niñas. Si fue por acción animal, hay cosas inexplicables como que desaparezcan del cadáver que está enterrado abajo, cuando los animales normalmente desaparecerían del cadáver que está enterrado arriba. Las cabezas no eran las de las niñas. Bueno, no se hicieron ni pruebas de ADN, ni se hicieron... creo que sí, que el tema dental sí bueno, no se pudo mirar el tema dental porque faltaban muchas piezas. Que eso también es una cosa que pasa. La mafia o los crímenes o el crimen organizado cuando vemos las series estas americanas de policías y demás, cuando no quieren que antiguamente no, porque ahora ya están el ADN, pero antiguamente cuando no querían que se identificase un cadáver, le sacaban las piezas dentales para que no pudieran coger el archivo dental de esa persona y poderlo reconocer, ¿vale? Raza Blanco, en una de las entrevistas de 2015, insinúa que el equipo de Fernando García, Mauri y Ricard, le pusieron un tropo contra la gente. Yo pienso de Fernando García, contestándote, Esteban R., que vale más por lo que calla que por lo que habla. Sigamos. Y los 7 pelos. Pues sí, aparecieron 7 pelos que no saben de quiénes son. No se hicieron pruebas de ADN. Miquel, yo también a veces pienso que los cráneos no son de ella. Disparo por desgracia. Bueno, una de ellas no muere por un disparo, ¿eh? Una de ellas muere antes de recibir el disparo, y eso está comprobado por el Instituto Anatómico Forense, que ellas no mueren por un disparo. Caries, sí, la de la gran caries es en la cabeza de Tony. Y es lo que dicen, que esa caries, si esa niña hubiese tenido esa caries, se hubiera arreglado la boca, porque por lo visto ese tipo de caries es muy dolorosa. Y los 7 pelos son diferentes personas. Yo no sé dónde... Bueno, vamos a seguir hablando de la desaparición y luego, si queréis, debatimos un poquito sobre cómo aparecieron las niñas, que de todas formas lo haremos más adelante. Pero vamos a hablar un poquito vamos a terminar con el tema de la desaparición, ¿no? Creo que es lo más importante. Que debatamos hoy sobre el tema de la desaparición. Básicamente porque si debatimos sobre la desaparición y ya nos vamos forjando algo, cuando vayamos más adelante será mucho más sencillo. El colmenero vio mano de hombres, se encontraron... Con los colmeneros hay un problema. Que yo siempre lo he visto así, ¿vale? Con los colmeneros, o sea, los dos colmeneros, no se les toma declaración en la Guardia Civil cuando encuentran los cadáveres. Lo más normal es que si tú has encontrado un cuerpo, has encontrado un cadáver, a lo mejor no el mismo día porque estás allí, pero sí al día siguiente o a los 2 días, te citan en el cuartel de la Guardia Civil, vas y declaras. Pues mira, llegamos a tal hora, para arriba, para abajo. Estamos hablando de personas que ya eran más adultas. No toman declaración. Los colmeneros declaran únicamente el día del juicio. Y vuelvo a lo mismo. No tienes la mente tan fresca 3 años después, o 4 en este caso, que fue en el 97, que el mismo día que aparecen los cadáveres, o a los 2 días de aparecer los cadáveres, no tienes la mente tan fresca de lo que has visto o lo que no has visto. ¿Me entiendes? Es fácil ponerle dinero. Claro que es fácil. Quedaron como trofeos. Allí había 3 cabezas. No se hicieron pruebas de ADN, se hicieron, que las podéis buscar y están las fotografías. Pasa que yo fotografías macabras y eso, pues no me gusta verlas, y además habréis visto mi serie y no soy de los que ponen ninguna fotografía subida de tono y demás. No, ningún dibujo, pues son dibujos y son ilustraciones. Pero hay una fotografía en la que ves cómo se identificó a Miriam, por ejemplo, que se ve cómo tienen el cráneo y van superponiendo, hay varias fotos, van superponiendo la cara de Miriam sobre el cráneo, ¿vale? Como una braga faja. Sí, Jessica lo llevaba debajo. Llevaba una braga faja y bajo la braga llevaba un tanguita. Dice, bueno, una braga faja no. Dicen que llevaba una especie de braga muy fina, que podría ser una braga faja, y bajo esa llevaba un tanga. Los colmeneros nunca más hablaron. Ni hablaron más antes ni hablaron después. Ellos solamente hablaron durante el juicio, ¿eh? Es verdad que durante los primeros días hay varias declaraciones en los medios y los puedes escuchar. Oye, estuvieron en quién sabe dónde y...
Y hablaron con, disculpa, y hablaron con Nieves Herrero y hubo varias entrevistas de los colmeneros que luego fueron muy herméticos, ¿vale? Luego ya no hablaron más. En Alcácer nadie habla del tema. También tienen que tener Miquel Najera Lorenzo. También tienen que tener mucho hartazgo, ¿eh? Daos cuenta que son 30 años con el mismo tema y después, por ejemplo, de lo de Netflix, mucha gente yendo y viniendo de Alcácer solamente para saber del tema y que estén siempre machacándote con lo mismo, pues imagino que creará bastante cansancio. Hablo de la gente de Alcácer, ¿vale? Y luego también que mucha gente ya ni estará, porque ya habrá mucha juventud, estamos hablando de 30 años, ¿eh? Daos cuenta que el que tuviera 40 entonces tiene ahora 70, y una persona de 50 años de la época tiene ahora 80, o sea que ya ha pasado mucho tiempo. Yo creo que no iban a Color, no tiene sentido irse al pueblo de al lado sin transporte a las 8:20 para volver a las 10. Además rechazaron comprar las entradas que iban a pesar de... Hombre, yo pienso que no iban a Color, a Chemal también lo pienso, igual que tú. En la zona de Valencia ha desaparecido mucha gente. Sí, Elvira Freire, muchísima gente. Y de hecho el problema no es que ha desaparecido mucha gente. El problema es que ha desaparecido mucha gente en las edades comprendidas de esas. O sea, en esas edades comprendidas entre los 14, 20 y sobre todo mujeres y niñas, ¿eh? Han desaparecido muchísimas. Creo que es de los puntos de España donde más mujeres y niñas han desaparecido, ¿eh? Y es una cosa a tener en cuenta. De hecho, el caso Macastre, que lo quiero tratar más adelante, ya veréis que tiene muchísimas coincidencias con este. La única diferencia es que hay un niño, además de dos niñas. Rosa, Enrique se la inventa. Sí, bueno, yo pienso que se la inventan, claro. La cabeza con 2 meses no tiene estado de descomposición, está claro. Hombre, las cabezas estaban demasiado descompuestas para como estaba el resto del cuerpo, eso sí es verdad. Es una chapuza de 10 como investigación. Sí, bueno, la investigación ya la trataremos cuando lleguemos al momento, pero es verdad que es una chapuza. Saber por qué no se interrogó más a Hervás y a su novia, también tenían un coche blanco y la declaración ambos dijeron que un coche distinto. Sí, bueno, pero la declaración no. Ellos dicen un coche distinto delante del juez en el juicio, no durante la declaración de la Guardia Civil, ¿eh? Caso de España, sí, bueno, Bar España hay mucho caso, pero ahí no hay mucho metido. ¿Tienes pensado tratar el caso Bar España? Es que el caso Bar España, Santiago, es complicado porque no tenemos nada con... Es que a mí no me gusta... A ver, yo explico una cosa. Cuando yo planteo realizar un caso, a mí no me gusta andar con especulaciones. Yo puedo especular yo ahora en directo y hablar de mis teorías. Y vosotros, y podemos hablar aquí, ¿vale? Y de nuestras teorías y demás. Pero tú cuando vas a exponer una serie o vas a hacer un documental, tú tienes que dar a la gente hechos concretos, porque te puede poner la cara color a cualquiera y decirte, no, es que estás diciendo aquí y te estás basando en tus teorías. Claro, son mis teorías. Entonces, el caso Bar España hay muchas teorías y muchas cosas, pero casos concretos hay muy poco, muy poco. Entonces, no me da para hacer una serie. Dejaron un pie en la calle Alcácer, exacto, dejaron un pie en la calle Alcácer en el caso Macastre. Y además, de hecho, es el único de los 3 cadáveres que se considera un crimen, porque los otros dicen que murieron por... No me lo sé muy bien, ¿vale? Tengo que estudiarlo más antes de hacer la serie, que quiero hacer, pero creo que murieron por el tema de las drogas, de que esnifaban pegamento o no sé qué historias. Es verdad que Elvira Freire, que dicen que hay muchas sectas en la zona de Valencia y la zona de Alcácer y demás. No lo sé, lo desconozco, pero sí es cierto que... Pero también decir una cosa, echarle todas las culpas a las sectas es lo más sencillo, ¿eh? Hay un dicho muy antiguo que dice, ¿dónde esconderías un árbol, no? En un bosque. ¿Dónde escondes un asesinato? En un sitio donde haya muchos. O en un sitio donde tengamos algo a los que poder achacarlos. Lo que no se investigó suficiente a los angleses. A los ingleses... los angleses que tienen mucha guasa, porque los angleses no es que no se les investigara suficiente. Los angleses que... Por la mañana te decían una cosa y por la tarde te decían la contraria. Es que dice la gente, incluso he escuchado a Fernando García decir que ha visto que le han llegado gente, testigos, y le han dicho que han visto como en correo le han hecho un giro a los angleses, no lo sé. Pero los angleses tenían una cosa muy simple y es que dicen, si están pagados, como dicen muchas veces esto y lo otro, pero es que lo que hacen es merdar. O sea, ellos por la noche te dicen una cosa y por el día te dicen otra. Y cuanto más mierdes y más líes, menos sacas en claro. Tenlo claro. Buscar el viaje a Granada, quién sabe dónde. El viaje a Granada tiene su historia, que no la cuento en el documental completa, pero la voy a decir si queréis. ¿Por qué deciden ir a Granada? Que de hecho Fernando García no va. El equipo de fútbol del Granada va creo que es a Sevilla, a un partido de fútbol. Y a la vuelta
3 chicas se montan en el autobús del equipo de fútbol del Granada para ir desde Sevilla a Granada. Cuando el entrenador se entera que hay 3 chicas montadas, las obliga a bajarse. Pero, según tengo entendido y según cuenta el entrenador, que podéis buscar la noticia que está en internet, estas chicas se vuelven a montar, ayudadas por algunos jugadores, y terminan en Granada. Pero el entrenador dice que ni eran las chicas de Alcácer, ni muchísimo menos. O sea que esa pista verdaderamente no llevaba a ningún lado. De hecho, Fernando García lo dice, yo no fui a Granada porque sabía perfectamente que no eran mis hijas. Miguel Nicolás Cortona, no recuerdas si lo mencionas en tu serie, pero ese tiene claves fijos. Sí, creo que menciona Cortona, lo que no recuerdo ahora mismo en qué parte, te lo tendría que mirar. Las niñas tuvieron un Vía Crucis, pues. Yo pienso que sí, que las niñas lo pasaron muy mal. Realmente, nada más tienes que ver las autopsias. De la posible muerte de Antonio Anglés, seguida por Juan Ignacio Blanco a manos de Ricardo y Ricardo Anglés. Yo pienso que Anglés está muerto también. Lo mató Miguel Ricaro y Ricardo Anglés. No sé. No lo tengo muy claro. Igual que tampoco tengo tan claro eso que dicen porque eso decía mucho Juan Ignacio Blanco. Sale un cadáver de la fosa y entran 3. Pues, es complicado llevar, o sea, 3 niñas para arriba, sacas 1, metes 3. En el rato en el que los colmeneros están en la Guardia Civil, que fueron 3-4 horas. No sé, es lo que es complicado. La logística para transportar a 3 cadáveres en esa zona. La logística para sacar a 1, enterrar a 3 en un sitio donde antes había 1, sin que luego cuando llegan ellos allí noten más nada raro de que se ha movido tierra ni nada, lo veo complicado. Es la teoría de Juan Ignacio Blanco. Yo no la tengo tan clara. Y no tiene sentido estar 500 metros de color y subirse un coche con Anglés y Ricardo siendo un pueblo pequeño. Exacto, H. Marder, no tiene ningún sentido. Voy leyendo conforme voy pudiendo, ¿vale? Porque las letras son las que son y veo lo que veo y voy leyendo, ¿vale? Sí. Petro Llenerejo, Margarita Ruiz de Iloru, le cortó la mano, lo sacó los ojos. En ese caso lo desconozco. Elvira Freire. El colmenero vio un puño de hombre. Eso dice que él vio un puño de hombre y que no vio huesos. En su declaración él dice muy claro cuando le enseñan las fotos de la mano las fotos de la mano de Tony, porque es la mano de Tony, que sobresale de la fosa, él dice que él ve un puño de hombre, que él no vio huesos. De hecho, la parte, es que si os fijáis en la foto, por si no la habéis entendido muy bien, mira, voy a buscar el dibujo que hice al respecto y os quiero comentar una cosa de esa foto porque hay una cosa muy clara. A ver dónde lo tengo, un segundito, ¿vale? Y os lo enseño, así podemos verlo y hablar sobre él, porque quiero enseñaros una cosa, quiero deciros una cosa de esa foto concretamente. No lo tengo preparado porque no iba a sacar esa foto, pero bueno, un segundo. Que quiero enseñaros una cosa con respecto a esa foto y comentaros una cosa. Alcácer. Es en el capítulo 2, creo, sí. Es que tengo los dibujos separados por capítulo. Aquí los tengo. Vale. Fijaros en una cosa. Creo que lo tenéis en pantalla, ¿no? Sí. A ver, lo voy a poner mejor. Ahí. Vale, creo que tenéis en pantalla... la foto. Bueno, no era un reloj de Mickey Mouse. Lo que quiero comentaros de esta foto concretamente es lo siguiente. La mano está enterrada. Lo que hay fuera es la parte que va hacia el codo. O sea, estáis viendo los 2 huesos, el cúbito y el radio, pero no por la parte de las muñecas. La muñeca es lo que está enterrado. O sea, lo que hay debajo de tierra es la mano. La parte que estáis viendo salir es la que va hacia el codo. ¿Vale? Que eso es una cosa que mucha gente mucha gente no entiende, pero la parte que estáis viendo no es la parte... O sea, en el extremo que está a la izquierda no vendría la mano, vendría el codo y el hombro y el brazo. La mano está enterrada. Lo que hay del reloj para adelante es la mano. ¿Vale? Eso quería que os quedara claro. Vale, por eso os pongo esa foto, ¿vale? Vamos, no era un reloj de Mickey Mouse. Eso lo dijo la periodista que se llevó Fernando. Exacto, eso lo dijo ella. Bar Parador, creo. Sí, el Bar Parador es el bar donde compran los bocadillos y la ensalada. Una cosita con respecto al Bar Parador. Los dueños del Bar Parador nunca dicen que fuera el viernes 13 de noviembre del 92 cuando el Ricard entra a comprar los bocadillos. De hecho, ellos dicen que no fueron esa fecha. Y es más, él dice que era Miguel Ricard, pero que el otro que iba con él no era Antonio Anglés.
O sea que, ¿qué opina de la implicación de Patricia Murray? Bueno, yo, ¿qué opino yo? No, ¿qué opina el que la conoce más que yo, que es Fernando García, que tuvo muchísima relación con ella? Y él lo dice, claro, Patricia Murray me engañó y fue la que me lió para llevarme fuera de España en el momento que iban a aparecer los cadáveres. Yo no conozco a Patricia Murray, pero lo dice el padre que fue el que trabajó, el que estuvo con ella. Si os creéis a Fernando García, que yo es una persona que para mí tiene bastante credibilidad, ¿por qué no voy a negar esa parte? Soy Patricia Murray, que poco me gusta esa mujer. A mí tampoco me gusta, la verdad. En el momento que sale en el documental de Netflix y lo primero que hace es enmierdar la figura de Fernando García, porque para mí el documental de Netflix, sinceramente, cuidado, que a mí me gusta Netflix, pero el documental de Netflix lo que hace desde que empieza hasta que acaba son dos cosas básicas. Bueno, son tres cosas. La primera, enmierdar la figura de Fernando García, ponerlo como la de él y la de Juan Ignacio Blanco, enmierdar la figura que tuvieron los medios, o sea, fue lo peor que hubo, los medios de comunicación y los programas basura, pero que todos vimos, o sea, que eso fue muy malo, pero todos los vimos. Y lo tercero, que todo lo que pasa en España hoy en día, y supongo que en el mundo entero, es por culpa del machismo y el patriarcado. Así que eso fue básicamente lo que hace el documental de Netflix. Enmierdar a Fernando García Juan Ignacio Blanco, ensuciar el tema de las televisiones públicas, como se trató el tema, que bueno, todos tienen su forma de ver las cosas. Yo soy de los que piensan que no se debe mirar al pasado con los ojos del futuro. Éramos una época diferente, éramos una gente diferente, éramos un ambiente diferente y las cosas se vivían de otra manera. Lo que ahora es políticamente correcto entonces no lo era. Había muchísima más libertad de expresión en aquella época que ahora, por desgracia. Y la otra cosa es eso, que todos lo centran en el machismo y en la ley de género y en lo que interesa ahora que sacan los medios. Seguir un orden de acontecimientos, por favor. Eso es lo que yo decía, Bepa Velutina. A mí me gustaría seguir el orden. Hoy yo quería tratar el tema de la desaparición, ¿vale? ¿Has escuchado que se dice que el padre destino? Pero vamos, ya hemos visto la parte de la desaparición. Ahora lo que estamos haciendo es comentar. Vamos a debatir un poco y tal. Llevamos, no sé ni lo que llevamos, porque yo me enrollo a hablar y hablo tela, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Empezamos a las 9, pues 1 hora y media. Antes de ir, otra vez. Yo quiero llegarme, también no he estado nunca en la fosa. Pues eso, que Santiago, eso nos deja acá con una entrevista. A dejar flores con Fernando Espero. Yo también me gustaría pasarme por el cementerio y dejar flores en Alcácer, pero ahora mismo mi sitio. Sí, el documental de Netflix empezó bastante bien, pero luego lo que dice, que la pasta se gasta para la venganza. Miguel Ángel Lorenzo, yo también he escuchado eso. El Pestrium, sigamos avanzando y no mezclar todo y hablemos de cada cosa en su momento. Exacto. Bueno, vamos a terminar de ver esta parte del documental, que ya quedará un minuto o poco más. Y entramos en un debate, si queréis, sobre eso. Vamos allá. Y este es el último testimonio que cita haber visto a las tres chicas. No hay rastro alguno de ellas a partir de aquí. Nunca estuvieron en Color y nadie las vio en sus inmediaciones. Los padres dudan que ellas se dirigiesen a dicha discoteca, aun cuando en sus propias declaraciones ante la Guardia Civil comentan que se dirigían a ella. Lo cierto es que las niñas tenían horario de recogida en torno a las 10 de la noche, y si iban a Color sobre las 8, tendrían poco tiempo para llegar, estar un rato y volverse. Aún así, todos hemos sido jóvenes y sabemos que las decisiones muchas veces las tomamos sin pensar en horarios. Sea como fuere, las tres amigas desaparecen sin dejar rastro, y es, a partir de aquí, cuando comienza toda una odisea para tres familias, que durará 75 días, y en los cuales toda España asistirá como un miembro más de estas familias al dolor, a la angustia de una búsqueda incesante y eterna. En esta nueva
Disculpad, llevo un rato aquí hablando y por lo visto no se oye. Es que no me va bien el internet, va muy pillado. Disculpad. Pero que, aparte es que está súper retrasado el chat. ¿Esto cómo se puede recargar? A ver, un segundito. A ver si puedo recargar el chat. Un segundito, ¿vale? Voy a ver si puedo... Porque es que me va muy pillado. Un segundo, ¿vale? A ver si puedo verlo de otra manera. Y puedo hacer que vaya un poquito más. Por lo menos un poquito más fluido. A ver. A ver si aquí va más fluido en esta zona. A ver si un poquito mejor aquí, porque es que la verdad que va un lag. Sonido, Elvira Fernández. No, pues va igual por aquí que por el otro lado, va igual. Sí. Va exactamente igual de lento. Tener el caso vivo, no se oye. Sí, bueno, ahora ya sí creo que se oye. Lo que pasa es que yo digo que me va con lag. Me va con un poco de lag. Pero yo creo que sí que ya se oye. Vale, bueno, pues sigamos. Sí, ya se oye, sí. Disculpad, es que es la primera vez que hago un directo y no me aclaro mucho y aparte es que el internet no me va suficientemente fluido. Uso Gameblade, uso el OBS, es lo que he visto que usa más gente, no sé si es bueno o malo. Bueno, me parece bastante bueno el programa. Pero el problema es mi internet, ¿vale? Que no tengo un internet tiene muchas fluctuaciones. Estoy esperando a que venga el técnico y me solucione un problema que tengo. No es legítimo, lo digo porque morir el caso y también a los vecinos de hacer. Había que hablar también del edificio del Matadero. Bueno, el edificio del Matadero Fernando García dice que... Me voy a quitar los cascos. El edificio del Matadero, Fernando García dice que él no lleva muchos años en Alcácer y que allí en el edificio del Matadero no ni ha visto nada raro ni que suceda nada raro, que es un edificio más, ¿eh? Implica al máximo con el tema. Sí, yo también pienso que Juan Ignacio Blanco hizo muy buena labor con Alcácer. También pienso que para un criminólogo o un periodista implicarse tanto en un caso al final te acaba trayendo problemas como le acabó trayendo. Al final tuvo muchísimos problemas. Que no me conozca para mí ya es como familiar. Anda, ahora lo digo para que no muriera el caso. Joaquín Díaz, yo pienso también lo mismo. De hecho, si no hubiera sido por Juan Ignacio Blanco y Fernando García, el caso de Alcácer igual no hubiera llegado a tener la repercusión que ha tenido. O sea, tengamos en base todo lo que conocemos del caso Alcácer es gracias a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco, ¿eh? Ignacio Blanco no lo tenía. Lo que he dicho es que no existía, soy yo. Nada, es que no sigo muy bien. Espérate, pues sectas, yo no conozco. Bueno, yo he escuchado que hay muchas sectas por la zona de Valencia, ¿eh? Pero sigamos con la desaparición. Yo creo que es mejor que tratemos el tema de la desaparición. Voy a hacer un resumen y vamos a hablar de un tema. Por cierto, ¿sabes algo o has oído algo sobre que las niñas igual ejercían cierto trabajo, consideradas el más bello del mundo? Santiago, ya se ha hablado de eso antes al principio del vídeo, pero creo que no tenían motivos para hacer eso que comentas. Y aparte vuelvo a repetir lo mismo, si ellas se hubiesen dedicado a eso, Miriam, por ejemplo, Miriam Notongi, perdón, murió virgen. Una persona que se dedica a eso, veo complicado que muera virgen. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a contar el resumen más o menos de lo que hemos visto y lo que yo pienso, ¿vale? Las niñas salen de su casa, Miriam, Tony y Desiree, a las 7 de la tarde, aproximadamente, ¿vale? De hecho, viven muy cerquita. Primero sale Miriam, recoge a Tony y Tony y Miriam recogen a Desiree. Los tres padres dicen que salen sobre las 7... ¿No se escucha el audio, ¿sabes? Pues yo creo que sí. Sí. Bueno, yo creo que se escucha, sigo. Si hay algún problema me decís. Vuelvo a comentar lo mismo. Es cierto también lo de mí. Bueno, empiezo. Miriam, Tony y Desiree salen sobre las 7 de la tarde. Esta hora no la vamos a poner en duda porque es la hora que dan los padres, no olvidemos, y los padres no tienen ninguna intención en mentir a la hora que abandonan a sus hijas en las casas. Concretamente, Fernando García no es el que da la hora, porque la hora la sabe la madre de Miriam, porque Fernando García está en la cama. Y luego, por ejemplo, la madre de Desiree dice que cuando su hija le dice, mamá, me voy a la calle y tal,
que estoy ahí, que está aquí Toñi. O sea, se corrobora que va Toñi, Miriam y Desiree abandonan sobre las 7 de la tarde. Vale, perfecto. Entonces ponen rumbo a Recreativo Zas. Yo no conozco la zona, imagino que Recreativo Zas en aquella época, pues un pueblo pequeño no tendría tampoco muchas zonas de divertimento para la juventud y oye, pues se reunían todos los jóvenes allí. Además, Miriam tenía algo así como una especie de rollete o de noviazgo con Leandro, un tal Leandro, que por cierto es un tal Leandro al que nunca se le tomó declaración oficial ante la Guardia Civil, cosa que también habría que haber hecho porque era círculo cercano de la niña. Hoy en día hubiera acabado la cárcel del tirón, porque desaparece y el primero que cogen es al novio. Pero bueno, en aquella época no, la verdad que no tomaron ni declaración, creo. Va a ver a un tal Leandro, tampoco sabemos si llega a verlo o no en los recreativos ZAS, porque no hay declaración. De recreativos ZAS, las niñas ponen dirección al ambulatorio y hay que tener una cosa en cuenta porque Esther dice que ella cuando sale de su casa, en lugar de ir directamente al ambulatorio, ella va a recreativos ZAS. Y allí, al ver que no están las niñas allí, ella toma dirección al ambulatorio y es donde se las encuentra. ¿Vale? Entonces en el ambulatorio sabe que las encuentra las encuentra el chaval este que va a hacer el examen de... al chaval este que va a hacer el examen de graduado escolar a las 8 menos cuarto. Ya él no las ve más, la recogen a Esther, que llega, supongo, que eso también tiene su historia. O sea, Esther llega al ambulatorio a las 8 menos cuarto, se pone la inyección más rápida del mundo y se van a la casa de Esther andando. Y cuando las niñas salen de casa de Esther son las 8:20. O sea, estamos hablando 8 menos cuarto, vamos a poner un cuarto de hora por ahí entre que se pone el pinchazo, sale y demás, salen a las 8. Mientras llegan a la casa de Esther, pongamos 5 o 10 minutos, 8:10. Se supone que llegan a casa de Esther a jugar. Un saludo, María Villagómez. Salen a jugar a las cartas porque ellas iban a jugar a las cartas, empiezan a hablar del tema de color y tal. O sea que al final, verdaderamente, en casa de Esther no tuvieron más de 10 minutos, 10, 15 minutos. Y ahora salen de casa de Esther a las 8:20, porque es la hora que Esther ve en el vídeo, y yo no la voy a poner en duda. Y van al semáforo. De la de casa de Esther al semáforo no sé qué distancia habrá, pero porque tarde por lo menos otros 3, 4 minutos. Llega Herbás, que también la recoge a las 8:20. Herbás con Mariluz, que es la novia, y las deja en la gasolinera de Picasen. Y esta es la parte que yo conté antes que yo no me creo, que Herbás fuera con la novia. Yo pienso que Herbás si la recoge... Yo pienso que las niñas estuvieron en el coche de Herbás, ¿eh? Y pienso que las niñas estuvieron en el coche de Herbás porque Herbás tiene que buscar la coartada para no comerse el marrón, digamos. En el sentido de que yo recojo a 3 niñas, no sé si él tiene más implicación a raíz de ahí, ¿vale? Va al ambulatorio sola. Si Esther va al ambulatorio sola, la recogen allí las niñas. Entonces, ¿por qué pienso que Herbás tiene algo que ver en ese tema? Porque hay una cosa muy clara. Cuando la novia declara ante el juez, él dice que va en un Ronda dorado y ella dice que va en un Ford Orión blanco. Claro, tú puedes decir voy en un coche grande blanco o voy en un coche... Pero si tú dices un Ford Orión blanco es porque estás segura de la marca, si no, no lo dices. ¿Me entiendes? Tú dices un Ford Orión blanco porque es el coche que está... Un Ford Orión blanco. Punto. Y el otro un Seat Ronda dorado. ¿Vale? Entonces, tú ponte que tú eres Francisco José Herbás. Vamos a ponernos en ese caso. Tú vas con tu coche, solo, ves a 3 crías, paras... Oye, ¿dónde vais? Vamos a Picasen. Venga, montaros que os llevo. Las llevas. Pongamos que no pasa más nada y las dejas en Picasen, ¿vale? Actuemos así. Actuemos que él va solo y pasa eso. Te acuestas por la noche y al día siguiente te levantas y te enteras que las 3 niñas que tú has dejado en Picasen han desaparecido. Y tú has ido solo y las has llevado en tu coche solo. Y piensas, hostia, ¿y si alguien me ha visto montar a las niñas en el coche? Van a saber que iba yo con las niñas. Igual me como el marrón. Y yo no sé dónde están, porque o sí lo sé, a ver. Y ahora vas en busca de tu novia y le dices a tu novia, mira, ¿qué ha pasado esto? Que yo ayer cogí a 3 niñas, las dejé allí, pero ahora resulta que las niñas han desaparecido. Y igual me como yo un marrón aquí que yo no tengo nada que ver. ¿Por qué no dices que venías conmigo y tal y cual? ¿Me entiendes? Entonces, por eso creo yo que Mariluz miente en esa parte. ¿Qué hizo José Herbás o no hizo? No lo sé. Pero sí pienso que las niñas estuvieron en el coche de Francisco Herbás, sí pienso que estuvieron. Pero sin la novia de Francisco Herbás, ¿vale? A raíz de ahí, ya las niñas, la versión oficial dice, llegan a Picasen, de la gasolinera Marí se encuentran con Yasser, que Yasser las saluda. Yasser en ningún momento dice seguro que son ellas al 100%,
sino que él levanta la mano y saluda a 3 chicas que vienen y tal. Luego en el juicio sí, está seguro que son ellas. ¿El chat se me ha pillado o no funciona? Porque no me sale nada. No me sale nada en el chat. No sé. ¿Seguís por ahí o...? Ahora, parece que ha arrancado. Exacto. Entonces, él no dice nada y total, pasa eso. Se encuentra con Yasser y Yasser es una persona que es lo que dice él. Yo no estoy seguro al principio. Yo bajaba con la moto, veo 3 chicas, saludo, levanto la mano, tal, y sigo con la moto. Entonces, la declaración de Yasser no es una declaración 100% fiable, ¿vale? Sí, Vanessa, Vespa, es que me falla un poco internet, me está fallando un poquito. No sé, se cae internet, no sé por qué, pero se me está cayendo a cada rato. A ver, un segundito. Un segundito, ¿vale? Que voy a mirar una cosa. Un segundo. Un segundo, ¿vale? A ver si puedo mirar una cosita. Vale, sí. Estaba comentando. Herbaz, Cano Mantén. Pienso que Herbaz miente. Pienso que Cano Yasser no. Pienso que Cano Yasser, más que mentir, saludó a 3 niñas. Ahora, ¿eran las 3 niñas? ¿Eran Miriam, Tony y Desiree? Eso es lo que yo ya no pongo en duda. Porque él tampoco lo tiene tan claro en la primera declaración. Sin embargo, ante el juez sí, que es como dice mucho Fernando García. Tiene más claro en el juicio que en las declaraciones. Perdón. A mí esta es su forma de hablar. La teoría que pienso... ¡Ay! Porque Esther también tiene otra cosa. Esther ya he comentado yo que pienso que más que mentir de forma intencionada, podemos ponernos a partir de que ella tiene 14 años, ella es una cría, es una niña. Imaginemos que le sirve de tapadera a las amigas, ¿vale? En un primer momento. Que ella les dice, oye, mira, pues no os preocupéis, que si tu madre me llama, pues yo digo que estáis en color y fuera. Si llegáis un poco tarde, pues ya está, es porque estabais en color. ¿Vale? Y esa es la tapadera que tienen montada. Y eso fue lo que sostuvo en el momento que llama a la madre de Miriam, a la madre de Esther, y dice, no, aquí dijeron que iban a color y tal. ¿Vale? Entonces, imaginéis que pasa eso, que se me cae internet y no sé, se me tengo muchas caídas. Estoy teniendo muchos problemas con internet. Bueno, sigamos. Lo que estaba diciendo. Imaginemos eso, que por lo que sea, Esther se mete en esa vorágine de hacer de tapadera de Miriam, Tony y Desiree, ¿vale? Y dice, bueno, pues voy a decir que están en color y tal, por hacerle el favor a ellas, ¿no? Claro, ve que pasan las horas, ve que las niñas siguen en color, que las niñas no aparecen, ya ella empieza a preocuparse, tiene 14 años, ha mentido en un primer momento, ahora como dices tú, tampoco estamos dentro de las personas, como dices tú, no iban a color, iban a otro lado, iban a tal lado. Luego aparece la declaración de Herbaz diciendo que él las ha cogido en coche, que iban a color, ya duda, dice, pues igual iban a color y no sé, puede ser que no mintiera queriendo y al final se hubieran vuelto en un lío que ya no tenía cómo salir de él. Una cría de 14 años, que lógicamente todos hemos tenido 14 años, y no nos funciona el coco, igual que cuando tenemos 20, 30 o 40 años. A ver, ¿qué comentáis? O sea, estuvieron muchos días vivas y fueron torturadas por diferentes personas y los cuerpos fueron trasladados allí. Bueno, eso son teorías. Es verdad que los cuerpos no tenían una descomposición como para llevar 75 días enterrados, pero es como he dicho antes, hay muchas maneras de conservar un cuerpo, ¿eh? No tienen por qué no morir en los días próximos. Hay varias cosas en los cuerpos que te dan a entender que puede ser que no murieron en el mismo día. Pero ya lo trataremos cuando lleguemos al tema de las autopsias. ¿Por qué crees que hay tantas cosas sin sentido? Cosas sin investigar no hacen ADN. Vale, eso me lo pregunta Foxy FTBTV. A ver, Foxy, ¿por qué creo que hay tantas cosas sin sentido? Pues mira, creo que hay cosas sin sentido por 2 motivos principales. Primero, 1, porque interesa que haya cosas sin sentido. Y 2, porque se hicieron mal un montón de cosas. Si lo mezclamos todo, sale al cárcel. Hay cosas que están hechas
bajo mi punto de vista, intencionadamente, y hay cosas que están hechas porque se hicieron mal, ¿vale? Pienso que desde un principio faltan declaraciones porque se hizo mal. No se tomaron las declaraciones que se tenían que tomar desde primera hora. Porque lo más normal si desaparecen 3 niñas es que se tome declaración a todo su círculo cercano. Círculo de amigos, familiares. Tendríamos que tener declaraciones del Leandro tendríamos que tener declaraciones de las amigas más íntimas, tendríamos que tener declaraciones de la madre de Esther, tendríamos que tener declaraciones de los hermanos de las niñas, de los padres, de los padres que no declararon, porque Fernando García pone la denuncia, pero la madre de Emilio no declara. La madre de Tony pone la denuncia, pero el padre no declara. Y faltan montones de cosas. Entonces eso es como una especie de desidia, de no haberlo hecho en ese momento. No pienso que estuvieran implicados en nada todavía, ¿eh? Más bien, torpeza o el no llevar el caso. Y odio mucho cuando la gente dice, es que era otra época, es que eran los años 90. Hostia, los años 90 no es el Pleistoceno, ¿eh? Que yo viví los 90 y en los 90 existía el luminol y se ponían triangulitos para recoger pruebas y existían los laboratorios y las muestras de ADN. O sea, que el año 90 no era la posguerra, ¿eh? Que los que tenéis ahora 20 años creéis que en los 90 aquello era la muerte, pero vamos, que en los 90 no estábamos en el Pleistoceno. Es muy riguroso. Te veo divagar y dar pie a la conspiración. ¿A qué se debe? Guillén Salvador. No, yo no estoy divagando. Yo estoy dando mis teorías. Yo estoy dando... es como he comentado antes, Guillén. Para los que habéis entrado ahora, os lo comento. Cuando yo hago un documental, yo pongo los datos concretos, ¿vale? Y precisos, para que cada uno piense lo que crea conveniente. Y cuando ya entramos en un debate, yo como persona tengo mi punto de vista y opino 1000 cosas. Yo intento ser objetivo en el trabajo que realizo. O sea, yo intento ser objetivo en un documental. Yo hago un documental sobre el caso Alcácer y pongo los datos que hay objetivamente. Vosotros ya tomáis la decisión que queráis tomar. Ahora, ¿tenemos un debate sobre el caso Alcácer como estamos teniendo ahora? Yo digo lo que pienso. O sea, no acuso a nadie de nada, ni digo que tiene más razón ni nada, simplemente digo, es mi forma de pensar. No digo esto pasó así, digo, pienso que pudo pasar, doy posibilidades. Cuando hablo de lo que pudo pasar con Hervás, no digo, oh, pues Hervás cogió, no. Pero puede ser, puede pasar así. Esther, pues pudo pasar así, o no pudo pasar así, o simplemente pasó que sí iban a color. Yo estoy dando mi opinión ahora mismo como persona. En los años 90 no había ADN. Sí, en los años 90 sí había ADN. No es que no hubiera ADN, a ver, no se podía secuenciar como se secuencia ahora, pero sí se hacían muestras de ADN en los años 90. El famoso nada del Alcácer. Y no pregúntale a todos los hijos secretos esos que le salían a los famosos si no les hacían la prueba de paternidad. ¿Cuánto me gustaría opinar? José Rosado Bravo. Pues opina. Investigaron mal este caso desde el primer momento y están ocultando algo. Bueno, investigaron mal, sí, hubo muchos fallos, muchísimos. A Triun y a todos los que pensamos que no iban a color, Esther tenía que saber por eso dónde iban. Bueno, Esther, cuando la llama una amiga, esa misma noche, es cuando las niñas no aparecen, a Esther la llama una amiga, y a la amiga no le dice que las niñas fueran a color, ¿eh? De hecho, la amiga dice, no, yo me voy a Recreativo Zap porque Esther me dice, no, yo no sé dónde han ido, ni sé dónde están. Y le dije yo, pues voy a llegarme a Zap. Y digo, bueno, pues llégate y tal. De hecho, Esther creo que incluso que sale a buscarlas aquella noche por la zona de Recreativo Zap. Creo que pasó así. ¿Sabes? En esa época en España, creo. Sí, Vox Papi, sí se usaba en el ADN. Búscalo, está. Y el luminol también, ¿eh? Que yo, para el caso, el tema del luminol es una cosa que no sabía y lo busqué precisamente para saber si se usaba. Y el luminol se usa desde hace muchísimos años. Y no me equivoco, hasta de la década de los 60 y 70, ¿eh? O sea, muchas veces pensamos que no se usan técnicas, pero hay técnicas que sí se usan. O sea, el luminol sí se usa y el ADN también. Miren a su casa para que sus padres llevaran a color. ¿Por qué no nos llamó Miriam a su casa? Las llevan a color. Sí, Miriam sí llama a Marina Torres. Miriam llama a la madre. Bueno, llama a su casa y lo coge su madre. Que Macastre fue antes que Alcácer. Sí, Macastre fue en el 89, creo. Sí, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero creo que Macastre fue en el 89. Para destapar la verdad. Yo creo que ya María José García Cobos
Destapar la verdad, o sea, hay mucho material. Ese es el problema, que hay mucho material, hay mucho. Y se ha hablado mucho, hay mucho ensuciando el caso Alcácer. Macastre fue antes que Alcácer, sí, en el 89, Luis Reynal. Sí, en el 89. El Bar España es otro modo operandi. Yo del Bar España ya lo he comentado antes, es un tema que no puedo tratar porque volvemos a lo mismo. Cuando yo hago un documental, busco datos fehacientes, datos fiables que se puedan tomar. De hecho, ahora estoy liado, por ejemplo, con el documental de Marta del Castillo y me está costando muchísimo trabajo porque las declaraciones, hay tantas declaraciones cruzadas y tanta habladuría y tantas declaraciones que se hicieron y que no se hicieron y tal, y todo el mundo opina, que me está costando muchísimo trabajo encontrar concretamente las palabras exactas que dijeron cada acusado. Y estoy en ello, que me está costando mucho trabajo. Este capítulo que viene el jueves, que es en el que van a salir las declaraciones de Miguel Carcaño, del Cuco, de Samuel, del hermano de Carcaño. Me está costando muchísimo trabajo por eso. Pero vamos, lo tendréis el jueves, espero no meter mucho la pata. Las teorías de Juan Ignacio Blanco son incendiarias, es muy atractivas creérselas, pero plantea que... A ver, Juan Ignacio Blanco, Guillén Salvador, para mí es un gran periodista y tiene muchísimo... Tenemos mucho que agradecer en el tema Alcácer porque fue el que sacó él junto con Fernando García, el Sumer y demás. Pero también es verdad que Juan Ignacio Blanco, es que incluso Fernando García lo dice, si tenía, como dice el que tenía una cinta y que tenía tal, pues, oye, la hubiera soltado de una manera o de otra, no sé hasta qué punto ahí ocultar. Y además las teorías de Juan Ignacio Blanco van cambiando con el tiempo. Al principio pensaba una cosa y luego pensaba otra. Y conste que creo que es de las pocas personas que más sabían del caso Alcácer. A ver, me ha dicho algo vos, papi. Tan raro no, a mí no me parece raro que fueran a color, Para nada, podrían haber ido a color. A mí lo que me parece raro es que si van a color, como he comentado antes, nadie las ve ir a color. O sea, es que, vuelvo a repetir lo mismo, las niñas andan más de 600 metros por una avenida de un pueblo a las 8:20 de la tarde. Hay una fiesta al final del pueblo en una discoteca. Imagino que habría montones de chavales, como he dicho antes, porque eran los 90 y yo viví los 90, con ciclomotor para arriba, ciclomotor para abajo, coche para arriba, coche para abajo y gente andando. Y nadie las ve en Picassent. Nada más que Dolores Badal y Yasser con la moto. Vox era una fiesta de 18 personas. Decían que las invitan diciendo que en las fiestas había gente famosa y yo también digan en serio. No lo sé, Dani Rodríguez Romero, eso ya es un tema que desconozco. Es parecido al Alcácer, dicen, pero no sé. Josefa Gallardo, sí, Macastre tiene sus puntos de conexión con algo parecido al Alcácer, pero ya lo trataremos más adelante. Ahora mismo no. El criminólogo, es uno de los pueblos de Alcácer que dice que les llevan hasta la gasolinera Marí, en el pueblo del lado de Picassent. La discoteca Marí, la gasolinera Marí está en Picassent. Es que va un poco rápido. Manu Lupita, no sé, yo creo que no van por ahí los tiros, pienso. Igual me equivoco, teorías hay muchas, pero pienso que no llegan a esa altura ni a esos estamentos tan altos de zarzuela. Pero si una gente tan poderosa quiere hacerte desaparecer, no se complican tanto la vida, te lo digo yo. Repite, vamos a ver, sería pillado en el momento de trolas, pues sí. No iban a color, no tienen ni las entradas. Creo que ellas sabían con quién no se iba. Yo pienso eso, María, que no iban a color. Yo también lo pienso. Si lo que dices es todo verdad, ¿por qué miente la pareja? No, José Rosado Bravo, si te refieres a mí, yo no digo que todo lo que yo digo sea verdad, En ningún momento he dicho esto es palabra de honor o esto lo juro con la mano en la Biblia. Yo te estoy diciendo mi teoría, o sea, y te hablo no de mi teoría, te hablo de teorías que pueden pasar. No te estoy diciendo que Yasser hiciera esto o que Hervás hiciera aquello, no. Yo no digo que sea verdad ni sea mentira, muchísimo menos. Yo te hablo con las pruebas que hay. Sí, pero no donde. Pues por eso. Si no iban a color, porque llaman a Miriam a sus padres para que los acompañen, creo que iban a la discoteca color. María Torres, yo ya he explicado lo que pienso sobre la llamada. Lo que pienso no, lo que puede pasar, o sea, sí, vamos a partir de la base. Aquí hay dos cosas. ¿Pueden ir a color o no pueden ir a color? Punto. Van a color. Se acabó. Van a color, Yasser las coge, las deja en Marí, perdón, Yasser no, Hervás las coge, las deja en gasolinera Marí, Yasser las ve, siguen a color, las secuestran y se las llevan. Punto. No deben más vueltas, van a color. No van a color.
Ahora, planteemos una teoría. Si no van a color, no estoy diciendo que vayan o que no vayan. Vamos a bifurcar las cosas. Tenemos dos partes. ¿Van o no van? Si van, pasa eso. Si no van, ¿por qué se puede decir que van a color? Muy simple. Yo he tenido 14 años y ustedes imagino que también. Muchas veces le hemos dicho a nuestros padres, papá, yo voy a tal lado y no voy a tal lado, pero voy a tal lado porque si luego voy a otro y llego tarde, he estado en tal lado. ¿Me entiendes o no? Entonces, si quieres pensar por qué no podían ir a color, pues no. O sea, yo no digo que pasen las cosas. Tú puedes tomar la A o la B. Si tomas la A, perfecto, y tomas la B, vamos a pensar por qué puede pasar las cosas. ¿Qué es ese tal Hervás? Hervás es Francisco José Hervás, es el que recoge a las chicas en el coche, en el último semáforo de Alcácer y junto con la novia Mariluz, no sé si es García, Mariluz, y las deja en la gasolinera Marí. O igual querían haber un tipo de chico que les gustara, alguna de ellas, a ver, no significa ni quedar Sí, Rosa María, de hecho, comentan que ellas iban a color porque Toñi les gustaba un chico y quería encontrarse con él, ¿vale? Quería encontrarse con este chico. Eso es verdad que se ha comentado también. Nunca deberían haber aparecido, eran por un chantaje. Bueno, eso ya no lo sabemos. Yasser y Hervás saben algo. Yasser pienso que no. Yasser pienso más bien que no, que él igual vio a las chicas o igual vio a 3 chicas que se le parecían. No pienso que mintiera queriendo. Es la declaración de la Guardia Civil. Cristo Grupo, más de 20 personas y más de 20 años de cárcel, trata de menores, esta es en prensa. En el 87, no lo sé, lo desconozco, criminólogo, no te puedo decir. Para que su padre lo dejase en color, pero tampoco parece que iban a color. Bueno, Madi Hassan, Miriam llama a su madre para decirle que su padre lo deje en color, pero Miriam sabe por el mediodía, desde el mediodía que la recoge su padre y de hecho comen juntos, que su padre está en la cama malo con fiebre. O sea, ella llama sabiendo que su padre no la va a llevar. El bar no las deja en la gasolinera. Primero tostado y último. Posible, puede ser Coco Rey, no lo sé. Yo he dicho ya lo que pienso que pudo pasar con Yasser. No iban a color. Es lo que yo pienso, que no iban a color. Pero volvemos a lo mismo. Toma el camino A o toma el camino B. Tomamos el A y van a color, vale, pues ya está, iban a color. Tomamos el B, especulemos por qué o cómo pudo pasar en no ir a color. Es así de simple. Segundito. Perfecto. ¿Y Zarzuela que tenía que ver? Bueno, Zarzuela se la ha dicho mucha gente, pero yo no creo que vayan por ahí los tiros. Zarzuela no creo yo que esté metido en ese marrón, sinceramente. Creo que Alcácer no tiene nada que ver con Zarzuela. Con alguien, a ver qué alguien. Bueno, no se sabe. Sí, hay gente que dice que sí, que habían quedado con alguien y que había un contacto y que fue, pero volvemos a lo mismo. Rubia, que supuestamente las contrataba. No desconozco lo de la mujer rubia, Dani Rodríguez. Esas crías de color no van. Yo creo que no salieron del pueblo, 14 años siempre metido donde estaba, pero las crías... Pues sí, Josefa, tuvieron que pasar muchísimo, la verdad, lamentable. La familia Inglés, Manu Lupita. Bueno, la familia Inglés no tuvo nada que ver a lo mejor en la desaparición de las niñas, pero luego en toda la red que se ha montado, ellos son de los principales que liaron todo lo que liaron. Y liaron la maraña, porque aquí dicen que su hermano está muerto, dice que su hermano salta por una ventana y se fuga, que si le roba 2 millones de pesetas a la madre, que si el hermano, el otro, el que tiene problemas mentales, dice que la llamada que reciben en la casa de la Guardia Civil cuando tal la hace él. O sea que los Anglés en la desaparición no digo que tuvieran que ver, pero en el caso enmierdado bastante, Personas de fuera. Bueno, yo siempre he dicho que lo suyo sería que se hiciera una auditoría y que un cuerpo no tiene por qué fue de fuera. Tenemos buenos investigadores en España, Lo que ese caso se tendría que hacer de cero. A ver, voy a hacer en mente también. Cano Yasser. Coco Rey, es que volvemos a lo mismo. Cano Yasser se cruza con 3 niñas, dice él. Pero él no dice concretamente las conozco fehacientemente, son ellas. Yo me he cruzado con 3 niñas y las he saludado. Pienso que son ellas. ¿Sabes? Andrés, el salto de Superman, ¿te lo crees? Y después la llamada. José Rosado Bravo. El salto de Anglés creo que ha quedado ya descartado. De hecho, la Guardia Civil ha dicho que ese salto es imposible y que Anglés no se escapó por la ventana. Si lo dice la misma Guardia Civil que fue a detenerlo, bueno, a detenerlo a él no, porque no iban a detener a Anglés, iban a detener al hermano.
Pero si hasta la misma Guardia Civil ya te está diciendo que ese salto no se produjo y que Anglés no escapó por la ventana, yo no tengo por qué ponerlo en duda. Anglés no se escapó por la ventana. Que Miriam no fue la que habló con su madre. Bueno, la madre de Miriam imagino que conoce la voz de su hija, Luis Ortega. Y no dijo hola y adiós. Mantuvo una conversación. Oye, mamá, me llevas al papá, tal, no sé qué, no sé cuánto. Además, tú cuando llamas a tu madre, por ejemplo, cuando llamas a tu padre, tú tienes una forma de dirigirte a ellos, unas expresiones, unos dejes en la voz. Tú no hablas igual, por ejemplo, yo puedo imitar la voz de alguien, pero si llamo a un familiar me va a coger rápido si soy yo no. Porque, ¿qué pasa vieja? No sé qué, no sé cuánto. Cada uno habla a su madre o a su padre de una manera diferente. Entonces, imagino que sí, que Miriam fue la que llamó a la madre. No piensa, directamente miente. Que el inglés iba a la misma escuela de danza que Miriam, mucho ojo. Eso ya no lo sé yo, Rebo, no lo desconozco. Bebesuco, 25. Mentira todo. El inglés está muerto, estaba todo muy bien montado para llegar a Portugal y tirarse del barco, lo mataron. Pienso también que Inglés estaba muerto, no lo sé. Sergi 13, eso es verdad. Se está estudiando Sergi 13. ¿Qué es lo que es verdad? Es que a ver. Estudiando Frontela, que lleva sacando su tercera vía, me parece que son ya 30 años, no sé. Buenos investigadores en España, pues yo dudo que por aquí no veo que aclaren y tampoco por hablar de Castillo. Claro, a ver, yo estoy diciendo que hay buenos investigadores. Otra cosa es que haya medios o los dejen trabajar. Entonces, volatilizo, de acuerdo. De cero, estoy de acuerdo. Exacto, Julio Pérez. De empezar de cero. Abrir el caso y analizarlo desde cero. Coger todo. De hecho, es una cosa que se hace muchísimo en Estados Unidos. Yo no sé si estáis acostumbrados a ver series. Un momentito, Manuel, ahora te respondo. Series de estadounidenses de crímenes en las que la gente, los investigadores, reabren los casos y casos de 30 y 40 años y 50 y descubren a los verdaderos asesinos. ¿Qué me preguntas? A ver, Manu Lupita, Tribunal, ¿y tú te crees la versión oficial? Responde con un par. No, si yo te lo digo claro, yo no me creo la versión oficial. Yo pienso que tiene muchísimas lagunas. Pero tampoco me creo muchas de las alternativas que dan, ¿eh? No vayamos a encasillarme como Triun no cree en la versión oficial, pero cree que está metido hasta... No. Yo no creo la versión... No quiero creer la versión oficial, es que no... Para mí no se sostiene la versión oficial. De hecho, en la sentencia dice en muchas partes, dice, como hecho probado tal, como hecho probado cual, y tú coges los hechos probados y no están probados, o sea que no creo en esa sentencia. Yo no creo. Yo creo que el chalet de Liria. En el chalet de Liria. Bueno, el chalet de Liria era una casuchona de Liria, era... Yo creo que allí tampoco pasa nada, la verdad. En los teléfonos de aquella época no eran tan claros las voces. No, los teléfonos se escuchaban de escándalo, ¿eh? Cuidadito, que eran teléfonos fijos. Los de ahora son peor. De hecho, cuando la gente de mi edad empezamos a usar móviles, lo que echábamos en falta era eso, la claridad, porque se había mucha interferencia, faltas de cobertura y tal. Los teléfonos de aquella época, otra cosa no, pero iban fino porque iban por cable. Tú escuchabas perfectamente a la otra persona, ¿eh? Los Anglés minteros, creo que los pagaron, además. Ya llegaremos a la parte de los Anglés. Como nada más. Yo tuve 15 años y si yo también tuve 15 años y una chica me gustaba, iba donde sabía que estaría. Que a una fiesta compra entrada y ver discoteca y no entrar. Claro, si te gusta una chica, a una fiesta compro entradas y voy, ir a una discoteca y no entrar. Es lo que yo digo, si piensas que va a estar ahí una persona que te gusta, hubieras comprado la entrada y Tony tenía dinero, llevaba 500 pesetas en el bolsillo. Si los tenía el viernes, lo podía haber tenido el miércoles. Pero de todas formas, ella habitualmente iban a color los domingos, ¿eh? No los viernes. Ahora tiene que hacer una buena interrogación. En Ricard, vamos a partir de la base Sagra Cruz, que Ricard ya ha pagado su condena. Yo no sé si estás en España o tal, pero aquí hay una cosa muy clara. Él está en prisión, él ha pagado por un crimen, lo cometiera o no lo cometiera, él ha pagado. Es la justicia que tenemos, 20 y tantos años. Podemos pelear, ahora tenemos la pena, la cadena perpetua revisable, entonces no lo había. Él está libre. Tú no puedes coger a una persona que está libre y ha pagado por un crimen y que vuelva a declarar por el mismo crimen. Dime, Manolupita, has puesto Triun, pero no sé si me has dicho algo. A ver, un momentito, es que, claro. Pez gordo hay. Yo no sé si hay pez gordo, pero es que pez gordo depende de lo que entiendas por pez gordo. ¿Político o económico? En primer momento la gente del pueblo habla de chalés, no de color. Cuando el río suena, hueva. La gente del pueblo hablan de que hay unos chalés en los que se realizan una serie de fiestas privadas
en las que, por lo visto, sí es verdad que pasan cosas. Eso es verdad que hay. Y de hecho se echa abajo la puerta de un chalet, creo, o de varios chalets. La versión oficial no es verdad, exacto, ese es el problema. De hecho, hay un criminólogo, bueno, ya murió el hombre, pero un gran criminólogo, Francisco Pérez Avellán, que él cuando empezó el caso Alcácer, él empezó creyendo en la versión oficial. Se metió más en Alcácer, investigó más el caso y cambió su forma de ver Alcácer. Y cambió su forma de ver Alcácer y cambió su teoría. Y de hecho él decía una palabra, que era una frase que decía que el principal enemigo de Alcácer es el sumario de Alcácer. O sea, el propio sumario es el peor enemigo de la versión oficial de Alcácer. Exacto, no se probó nada, todo es falso. O sea, los hechos probados para mí no están probados. Todos creíais que iban... ¿Dónde creíais que iban las niñas? No lo sé, Jorge ESC. Si lo supiera, estaría resuelto el caso. Liz Ortega. Igual alguien se hizo pasar por Miriam en la llamada. Es que dudo que se hicieran pasar. Yo creo que sí, que Miriam llamó a la madre. Sinceramente, es que esa llamada yo no la pongo en duda. Ya os digo que yo es que no me creo tampoco todas las conspiraciones. Entonces, esa llamada yo no la pongo en duda. Podrían aclarar cosas. La llamada de Tony durante el secuestro. Sí, hay una llamada, Gimbelit, exacto. Sí, hay una llamada, no de Tony, vamos a ver. Hay una llamada que recibe el padre de Tony. Lo que no sé exactamente es qué día del secuestro, sé que no es al principio, será un poquito más adelante, que dice que es su hija. Y cuando coge el teléfono creo que dice papá, papá o algo así y se cuelga. Hay una llamada. Lo que no dicen es que sea su hija, ¿eh? Él dice que es su hija. Ahora, una voz muy débil y que acaba cortándose. Esa llamada existe. Existe porque lo dice el padre de Tony y tampoco lo pongo en duda, ¿eh? Vamos a ver. Eres un fenómeno, Triunfo Fernández y toda su familia te agradece todo el trabajo. Coco Rey, no conozco a Fernando y me encantaría conocerlo. Si lo conoces tú, pues un saludo de mi parte y agradecimientos a él porque junto con Juan Ignacio Blanco fueron los que hicieron que este caso no muriera. Que las familias inglesas se hicieron ricos, algo así, con la propiedad. Amisi Espinosa. Asmi Espinosa. Bueno, yo sé que la familia inglesa, su estrato económico es muy superior al que tienen ahora, al que tenían en la época. Ahora creo que son dueños de gasolineras y clínicas de estética y tienen varias propiedades. Y en la época aquella no es por meterme con nadie, pero eran delincuentes. La fiesta del instituto, aunque fueran los domingos, era el día que hicieron fiesta el viernes. Sí, exacto, pues papi, era el día que hicieron fiesta. Sí, ese día, aparte del domingo, había una fiesta privada en el instituto de la fiesta. En Color de la fiesta del instituto. Las niñas han sido violadas y matadas en el Mas de Col. No sé lo que es el Mas de Col Bebesuco. No tengo constancia de eso. Supuesta llamada. ¿Qué dice? ¿Y qué dice esa supuesta llamada? Esa supuesta llamada, Wimblade, lo único que dice creo que era papá, papá o algo así. Y cuelgan. No dicen nada, no dice nada más. No hay una conversación. Él dice que es una voz muy débil, que él cree que es su hija o que podría ser su hija, pero que es una voz muy débil, muy entrecortada. Pero también es verdad que en aquella época no, que hay mucha gente que tiene maldad y te llama nada más que por hacerte daño y imitando voces. ¿Vale? O sea que, hostia, si extraño de verdad, me quedo loco. Digamos, ya te digo, no se comprobó que fuera Tony, no se puede saber. Él dice que él piensa que podía ser su hija, pero volvemos a lo mismo. Dice que era una voz muy débil, como apagada, dijo papá, creo que fue papá un par de veces o tres y se cortó la llamada. Tan poderosa en lugar de pagar tanta gente, es más fácil hacer desaparecer los cuerpos exactos. Ya son Macagi, es lo que yo pienso también en ese respecto. Lo haré cuando pueda verle. Gracias, Coco. Quiero hablar con él ya. Bueno, Tony se dijo que conocía a alguien. Se ha dicho que conocía a alguien todo, pero es mentira. O sea, también se ha dicho que Miriam había comido en la casa de los Anglés. Miriam no comió nunca en la casa de los Anglés, ni Miriam tenía ninguna relación con los Anglés. Lo de Tony no lo sabía. ¿Dónde se podría encontrar fuentes fiables de esa llamada? Esa llamada encuentras entrevistas al padre de Tony, en internet si las buscas. Lo que pasa es que os digo una cosa. Encontrar cosas concretas en internet sobre el caso Alcácer os voy a volver loco, para encontrar una entrevista concreta, porque yo me he tragado horas y horas y horas y horas y horas de vídeos para escuchar algo en concreto. O sea que os digo que buscar algo en concreto es complicado. Si existió esa llamada, yo he escuchado al padre de Miriam decirlo, de Miriam no, de Tony, perdón, y existió. O sea, existió porque lo dice el padre de Tony. ¿Qué horas niñas? No lo sé dónde iban, Jorge. No, creo que no iban a Color y creo que ellas sabían dónde iban.
una fiesta. También veo un horario muy temprano de 8:20 a 10:30, que era la hora de recogida para una fiesta. Entonces no tengo claro dónde iban, la verdad, ni sé lo que iban a hacer. Otra cosa, Inglés y Ricard fueron cabeza de turco, pero no, ellos no lo hicieron. Yo no digo que Inglés y Ricard no estuvieran implicados. Lo que no sé es hasta qué grado o en qué grado. Ya comenté ayer, creo que fue cuando hice el directo de Twitch, que al final fue un fallo por mi parte porque no se quedó en ningún lado, que Anglés y Ricard pienso yo que estuvieron más al final de la cadena que al principio. Creo que eran los que limpiaban los desperfectos. Pienso. Punto de vista, ¿eh? La llamada de Tony puede ser alguien que se hizo pasar por ella, hay gente mala. Exacto, Diana Costa, es lo que yo pienso, que la llamada de Tony puede ser alguien que llamara por ella, no tuvo por qué ser ella. Deja enlaces para conseguir información buena, por favor. Diamond, es que el problema está en que si yo tengo que buscarte ahora el enlace de esa llamada me volvería loco. Es que no sé, tengo un archivo de Alcácer y no es por engañaros, que os lo puedo mostrar, que ocupa 280 gigas. O sea que tiene cojones, ¿eh? No vaya a pensar que sostiene que la llamada de Tony fue lo que les sentenció. No sé, la llamada de Tony, os vuelvo a comentar, es una llamada que hay, la niña dice papá, papá y se cuelga. ¿Es la niña? ¿Es una persona que llama para hacer daño? No lo sé. Hay muchísimos casos, muchísimos, en los que se ha llamado para hacer daño, ¿eh? Y se ha puesto llamada de gente para hacer daño. Os quería comentar, hemos hecho un directo hoy para este primer capítulo, ¿vale? De la desaparición. Os digo para todos los que estáis por aquí y para los que veáis el vídeo después, el miércoles vamos a hacer otro a las 9 también para el siguiente capítulo. Vamos a tratar el tema de la búsqueda, ¿vale? Lo voy diciendo ya. Y oye, los que estáis por aquí, dadle a like, no se os olvide. Si os ha gustado. Sí, Zarzuela. Bueno, no lo sé, Manu Lupita. También te voy a dar un consejo, ¿eh? No te obceques con una cosa. Deja la mente abierta y ve buscando. Yo iría en este caso por partes. Empezaría por el principio. Esther, si tomo el camino A, si tomo el camino B. Yacer, el camino A, el camino B, tal. Poquito a poco, no te metas... Sí, digamos, 280 gigas. No te metas por del tirón, ¿sabes? Ve poquito a poco. Creo que le debemos a Fernando, ya que el Estado le ha dado... Bueno, deberíamos organizar firmas para que este caso, como bien dices, investigue de cero. Sí, ya, pero es que este caso no lo van a reabrir por mucho que se hagan firmas, está cerrado. Ahora se ha reabierto, ahora han abierto el proceso de la fuga de Anglés y creo que la jueza ha pedido la foto, famosa foto que hay de Anglés en el barco. ¿Esta llamada de Toña? No fue el día de la desaparición, Judith, fue días después. Por eso también decían que las niñas no habían muerto ese mismo día. Hubo de todo, sí, y más de todo. Qué mala persona hay que ser para hacerse pasar por Antonia. Coco Rey, pensamos que se hicieron pasar. Si no fue ella, se hicieron pasar por ella. Pero que mala gente mala hay en todos lados, ¿eh? También te lo digo. A ver, el día que se encontraron las niñas hubo demasiadas coincidencias para que el levantamiento... Sí, Tortillero, hubo muchas coincidencias, pero eso ya hablaremos cuando lleguemos al hallazgo de los cuerpos, ¿vale? Gracias, María Daza. Te lo agradezco. Suscribir a los que no estoy suscritos, lo digo, ¿vale? Julio Puelles López, ya le di. Gracias, Julio. ¿Tienes canal iVoox? Estoy empezando a subir los capítulos sin vídeo en iVoox, ¿vale? Pero dame tiempo, es que tengo un problema. El problema es que estoy solo. Yo soy solo, yo hago los dibujos, yo hago los guiones, yo hago la investigación. Muchas veces estoy haciendo los dibujos y a la vez estoy escuchando libros, audiolibros y tal, porque si no, no me da tiempo. Y aparte yo no vivo de esto, o sea, esto no me da nada, no me aporta nada, lo hago más por mero hobby ahora mismo. Ahora he empezado a poner algo de anuncios y tal, pero vamos, el canal es muy pequeño y tampoco aporta nada, y es más que nada porque hay muchísimas horas de investigación y de trabajo y que no trabajo de esto. Una foto de estas alturas. En el vídeo que se ve a Antonio saliendo drogado. Esto pasa por estar justo en frontera. Nada. Sí, el vídeo por lo que le pasó con la yonki esa que se encargaba de repartir su droga o no sé qué historia así. De las fosas contáis surf. A ver si voy siguiendo. Hace muchos años yo firmé. Sí, se recogieron muchas firmas en esos años. De hecho, el padre iba montando mesas en ferias y exposiciones y demás. Azul y sangre roja. No desconozco los rituales eso. Sé que se ha hablado mucho y en el Bar España se habla mucho de eso también. No se equivoquéis, no es un ritual satánico, es un ritual mezcla de varias causas. Yo también pienso que no es un ritual satánico, Oxygen. Lo que pasa es que vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Cuando quieres esconder un árbol, ¿dónde lo escondes? En un bosque.
¿Dónde escondes unos asesinatos? Donde haya muchos asesinatos. Tienes, no sé dónde decir. La Rosa, cuando digo que no iban a Color, me refiero. Que no iban allí, porque si yo creo que también quedaron con alguien. Tony llama a la radio y no sabe qué va a hacer bien. Exacto, sí, bueno, exacto. Tony llama a la radio el día antes, dice que no sabe dónde van a ir, que no se van a quedar en casa, pero también no quedarte en casa es bajarte a los recreativos, o sea que... Eso de la cruz, me da mal rollo. La cruz de Caravaca que se encontró sobre las vértebras de Miriam. De Siré, perdón. Sí, no sé. Porque se hablaba de que estaban... ¿Cómo llega una cruz ahí? No sé. Charlas en directo, un abrazo de Chile. Gracias, Cuyen. Por eso lo hago, porque sé que os gustan las charlas en directo. Y me parece que a mí también me está gustando esto, porque ya llevamos un montón de tiempo y no me aburro. Así que seguramente seguiremos haciendo. Vamos, ya os digo, el miércoles a las 9 hacemos otra, ¿vale? Si llamaron días después, seguro que es alguna graciosa. También pienso que puede ser una graciosa, María. Una cosa, hay la alfombra, ¿por qué la quemaron y desaparecen pruebas? Eso es un misterio, José Rosado Bravo. Es verdad que se deshicieron de pruebas y que la alfombra creo que al final fue quemada. Sí. A ver, yo no sé, pero cuando tenía 15 años, si algo de casa a las 7, lo primero que me preguntaba, ¿a Color? Le digo a Color. Exacto, es que las niñas no pensaban ir a Color. Según dice Esther, las niñas toman la decisión de ir a Color estando en su casa. Y Borra, pero no es... Y Borra se apellidaba a Ligarindo la madre de Miriam. El papel decía algo, sí, que esto va muy rápido. Fue un trabajo muy duro. Eso es una tontería, Dani Rodríguez, no lo creo. El rey tiene mucho dinero para tenerse que complicar la vida con 3 niñas. Lo de la Cruz de Caravaca sí es una cosa de loco, digamos, pero de loco en loco. No sé, Coco, no sé cuánta gente hay ahora mismo en el directo. Si te soy sincero, es que no me sale. No te puedo decir. Porque creo que hay... No sé ni cuánta gente hay. Es posible. Gracias. Ellas sabían dónde iban, lo que no sabían es que ir a ningún lado. María José García Cobo, sabiendo que las van a matar. Cae de cajón. Lo que sí me pregunto es una cosa. Yo es que no las conocí tampoco tanto, pero igual, iban Miriam, Desiree y Esther y luego se juntó Tony, a lo mejor Tony no iba, no tengo yo muy claro eso. Ella sabe dónde iba. Puede ser Francia o no daba unas explicaciones, quedaba con mis amigas y volvía a la hora establecida. Y en más de una ocasión he ido a los pueblos de al lado. Rosa María, imagino que cada familia es diferente. Yo en la mía sí, y soy un chico. Con 14 años salía y decía dónde iba. Y cualquiera no le decía a mi madre dónde iba. Y cuidadito con la hora que te ponían para volver, ¿eh? Era una época diferente. En los 90 no había teléfonos móviles. Tú salías de tu casa y no había esa preocupación. Es que yo tengo niños, yo tengo críos. Y salen de casa y los llamas. Y dices, ¿dónde estarán? Y tal. No, era diferente, no había esa preocupación. La gente salía y volvía a la hora que decía que volvía y punto. Yo tenía una hermana, bueno, tengo una hermana que tiene 2 años menos que yo. En aquella época tenía 10 años, 11 años. Pero bueno, cuando ella tenía que... Y yo recuerdo que ella tenía que volver a las 10 y eran las 11 y no había vuelto y mis padres se echaban a la calle y cuando la encontraban le echaban unas bullas y la castigaban. O sea, que era muy habitual. No era raro llegar tarde tampoco, ¿eh? Vamos a ver. No sabía lo de Penélope. Sí, dicen que el dueño de Color era dueño de Penélope también. O dueño íntegro o tenía socio, tenía una participación, eso dicen. Con alegría y oleja. Esto me da un subidón cuando me nombra. A mí me nombras con alegría y olé. José Rosado Bravo. Bueno, con alegría y olé, soy de Sevilla. Esto me da un subidón cuando me nombras. Gracias. Vale. A ver. Gracias por tu trabajo. Gracias a ti por verlo, Pilar. Es que según vas investigando las cosas, se van aclarando y van cogiendo sentido y claridad. Bueno, depende, Erika Portillo. Según vas estudiando, se va enmarañando. Es verdad que algunas cosas, si eres un poco perspicaz y echas un poco de imaginación, yo siempre he tenido mucha, por cierto, puedes llegar a ciertas teorías que cazan. Y eso es peligroso también, porque tú llegas a una y otros llegan a otras, ¿vale? Pues José Rosado Bravo, ¿piensas escribir un libro sobre Alcácer? Ahora no tengo tiempo, la verdad. Ahora mismo no tengo tiempo ni puedo escribir. Pero te digo una cosa, tengo tanto escrito que para un libro no, pero para un ensayo. Es que ya os digo, si es que... Pero no solo de Alcácer, ¿eh? Tengo escrito muchísimo de Alcácer, de
de Marta del Castillo, tengo también investigaciones, o sea, estoy metiendo un montón de fregados, lo que pasa es que ya te digo, no me dedico a esto porque no puedo dedicarme a esto y lo hago como... es un fantasma. Eso no sé si es por mí, bueno. Piensas que... García es una de las personas más grandes y valorosas que ha pasado este país. Pienso que también que Fernando García es buena persona, Oxígeno. Opino igual. ¿Qué más da dónde iban? La cuestión es que la cogieron de calle inglés. Alcohol. Bebesuco, ya a estas alturas, ¿qué más da dónde iban? Pues sí, ya el crimen ha prescrito. Pero en aquella época, por lo menos, si hubiésemos sabido dónde iban, igual estarían pagando por el crimen, o hubiesen pagado por el crimen los que hicieron el crimen, o si hubo más personas implicadas, ¿vale? ¿Qué más da dónde iban? Hoy en día ya sí. Verdaderamente, ¿qué más da dónde iban? Si al final las chicas murieron, ¿no? Si nos ponemos en esa tesitura, ¿qué más da ya que hicieron o que dejaron hacer? No, pues no, porque uno tiene que pagar por lo que hace y ser responsable, ¿no? De sus actos, digo yo. Oxígeno, que ha dicho oxígeno, yo pienso igual, es que no... Dios, y eso que tal, no sé ni cuántos somos, pero aquí hay un montón de gente hablando, ¿eh? Soy un montón. Y sí, Triun, por cierto, enhorabuena por el trabajo. Gracias, Chemarder. Sí, la privada. Protegíamos. Claro, los pueblos se protege todo el mundo. Juan Ignacio era un buen criminólogo, sí. Pero Francisco Pérez Aviñán también lo era, ¿eh? Hay muchos buenos criminólogos en España. ¿Cómo podría ponerme en contacto contigo, a correr, para ver cómo podemos aportar el granito de arena a Fernando? A ver, no sabía lo del Penero, pues sí. Yo creo que fueron con alguien bien conocido con los años. Sí, bueno, es lo que se dice, que hubo un contacto que era conocido de las niñas. Porque no tengo buena conexión a internet, tengo bastantes problemas con la conexión, ¿vale? Blanco es una entrevista dice que la mujer que la recogió, ¿dónde la llevaron? Sí, Juan Ignacio Blanco. A ver, dame tu correo. Alguien cercano, en un pueblo que desaparece raro alguien cercano. En los pueblos pequeños es lo que yo he dicho antes, Luis Ortega. Se conoce todo el mundo. Es raro que desaparezcan 3 niñas y nadie sepa nada y nadie ha visto. Las declaraciones que dan son ambiguas. Sí, me parecía que eran ellas. ¿Qué pasa? Venga, vámonos. Se ha caído porque he cambiado la conexión a 5G, a ver si va mejor. O sea, el router tiene 2 opciones, a ver si va un poquito mejor, no sé. Es verdad que Juan Ignacio dijo que había entregado las cintas a las autoridades y nunca llamaron y nunca entregaron. Es verdad que Juan Ignacio dice que entregó, y también lo dice Fernando García, que entregó unas cintas al Ministerio del Interior, sí. Y que no le respondieron. Lo que había en las cintas no lo sabemos. Ni sabemos si es la famosa cinta que dice que tenía. Pero sí es verdad que dice que entregó una cinta. Las cintas yo creo que es mentira. Lo de la cinta de José Macagui yo también creo que no... Porque Juan Ignacio Blanco murió y él dijo que iban a salir cuando muriera y no han salido, o sea que... Tampoco me lo creo. Incluso Fernando García dice que si tienes algo, sácalo, no te lo guardes, ¿no? Pandora Ragol. No tengo grupo de Telegram, no sé, no me vas a creer, pero por ejemplo Telegram lo he empezado a usar hace poco y no lo controlo mucho todavía. Cuando ya lo tenga más controlado, a ver si puedo hacer algo por ahí. Exacto, Luis Ortega, Fernando lo niega. No es que lo niegue, es que Fernando García dice que si la tienes, pues enséñala. Igual que si Frontera tiene una teoría, pues sácala, no te la guardes, ¿no? Pues lo mismo. Viene a ser eso, básicamente. A ver, va muy mal. A ver si consigo ver un poquito mejor. La cinta podría ser para mantener la atención del caso. Exacto. Él decía que era su seguro de vida. Vete a saber. No han salido porque aún queda la familia viva de Juan Ignacio Blanco. Puede ser. Una niña de 12 años de esa época no tendría tanta picardía de llamar. Ahora lo puede llevar. Rosa María, una niña de 14 años para engañar a los padres tiene muchísima picardía, ¿eh? Y te lo digo yo que tengo una. No de 14, un poquito más o menos por esas edades. Y tiene muchísima picardía. Y los niños, ¿eh? García sabrá toda la verdad del caso. Javier Requena 23. Yo no sé si Fernando García sabe toda la verdad del caso. Pero siempre digo que creo que Fernando García es una persona que vale más por lo que calla que por lo que dice. Así que es lo que yo pienso.
Supera cómo funciona el poder interno. Qué sorpresa. Eso sí es verdad, Erika Portillo. Ahí te doy la razón. Monja en los artículos. Muchos sacos. Uy, ya va un poco rápido esto. No, Fernando García dijo que vio el vídeo físicamente, pero no lo llegó a ver. Bueno, Fernando García dice que ellos tenían vídeos que entregaron que ellos entregaron al Ministerio del Interior. Pero del famoso vídeo SNAF no dice, no lo ha visto, ¿eh? No te puedo decir. Fernando García no está, no asegura nada de ese vídeo. ¿Qué piensas de Miguel Ricard que declaró la violación con paros? Va, la de la declaración de las violaciones de Miguel Ricard son absurdas, de plano. Para empezar, porque a las niñas las violaron post-mortem y eso no sale en ningún lado. Comida a domicilio. ¿De qué tiene miedo Frontela? La oveja negra, comida a domicilio. ¿Que de qué tiene miedo Frontela? Pues no sé, una persona ya con la edad de Frontela, con más tiros pegados ya que el baúl de la Piqué, y que él mismo se enarbola como que es una persona que va siempre con la verdad por delante y que no lo calla nadie, no sé de qué puede tener miedo. No debería de tener miedo a nada. Yo creo que Fernando García sabe más de... Yo también lo pienso, Gimbren. Tenía más que picardía. Picardía, unas artes. Te digo, las niñas tienen muchísima picardía, los niños también, pero vamos. Las niñas tienen más que los niños, ¿eh? Los niños somos más tontos con 14 años. Yo también quiero nada. ¿Y por qué llama Miriam para nada? No te estoy diciendo, Rosa María, que llame para nada. Yo pienso, o ver, que es una teoría que yo pienso que puede ser. Llame para coger una tapadera. Vuelvo a repetir, si yo voy a llegar tarde a casa y tengo como tapadera que estoy en color, pues tengo como tapadera que estoy en color y he llegado tarde porque estaba en color. Punto. No es que las niñas pensaran ir a ningún lado que las mataran, es que es absurdo que las niñas pensaran que iban a un sitio donde las iban a matar. Siempre dice que estar seguro de algún día se sabrá toda la verdad. Yo no lo tengo tan claro, José, me cagui, no lo dudo. No habla. Exacto. ¿Qué piensas de Miguel Ricard que declaró violación con paros? Lo he repetido antes, yo no, pero que va absurdo. Ricard es un mentiroso compulsivo, según dijeron. Exacto. Bueno, según dijeron no, según dice el informe forense que se le hizo con psicólogo, Miguel Ricard es un mentiroso patológico. Exacto. Dice el informe forense. Frontera tendrá miedo a su familia, posiblemente. No sé si Frontera tiene miedo a su familia. Dudo mucho que a Frontera la hayan amenazado. Dudo. A ver, estamos en directo. Sí, Falifile 1, sí, estamos en directo. Bueno, sí, en directo, claro. Yo tengo las 11:30 de la noche. Y por cierto, vamos a ir terminando ya, que llevamos ya 2 horas y media, ¿eh? Ahora lo piensas y dices, yo era un desastre, pero eso, tengo 2 adolescentes y cuando ellos van, yo vengo. Exacto, se fue Gallardo. Pero te voy a decir una cosa, cuando ellos van, tú vienes, pero te la metes, ¿eh? Cuidadito, que yo también tengo adolescentes. Y alguien muy cercano del pueblo. Puede ser, Frontera es un tío raro, pero sabe todo y mucho. Frontera es una persona rara, sí. Con más que rara, complicada, creo yo. A mí me recuerda mucho a mi abuelo. Mi abuelo era una persona parecida. Una persona muy complicada, muy rara, así, como parecen huraños y tal. Y, bueno, lo veo una persona rara, sí. La persona más que rara, más inaccesible, más huraña, más no me da ninguna confianza y parece que está... No sé a qué te refieres, tortillero. No sé, Miquel opina lo mismo, si sabes algo, hablas o andas pregonando. Exacto, si sabes algo, lo dices. Y es que hoy en día no hace falta decirlo, tú lo lanzas por internet y vuela. Niña que se libró de una muerte segura, ella sí que sabe la verdad de dónde iba en realidad. Bueno, Esther sabrá algo, no digo la verdad. Esther, en un momento dado puede intuir cosas, pienso. Un cadáver de sangre en el corazón. Hombre, ¿desde cuándo 25 centímetros cúbicos? Hombre, pues desde que un cadáver con 75 días fallecidos no tiene tiene 0 centímetros cúbicos de sangre. De hecho, yo he tenido la mala suerte en esta vida de ver a una persona fallecer en mis manos porque la tenía agarrada, y los médicos intentar sacarle sangre en ese momento, tomarle el pulso, los médicos de urgencia que llegaron en ese momento. Y estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿eh? Y llegar al médico de urgencia, esa persona falleciendo y tal, y cuando iban a sacarle sangre, a meter la aguja para tomar una vía, ya no pudieron tomarle la vía porque las venas se plegaron. O sea, en el momento que la persona fallece y muere, la tensión cae, la vena se pliega y se acabó el riego sanguíneo. No se para la sangre. Y donde esté esa sangre no dura 75 días. Te lo digo. Y yo te hablo por propia experiencia, lo que he visto en experiencia.
Frontera dice un programa que tiene una nueva teoría. Sí, Frontera habla de una tercera vía en Mi Espinosa. ¿Cuál es? Ni idea. ¿Se sabe algo de Esther hoy en día? Sí, Esther se fue del pueblo, creo, y no quiso saber más nada del tema. 2 horas y media ha pasado en nada. Eres grande, joyo. Julio Puelles López. Sí, la verdad que se ha pasado rápido, pero vamos a tener que ir cortando ya. Buenísimo directo, mil gracias a ti, os seguir. Pues ya sabéis, el miércoles tenemos otro, ¿vale? A las 9. Oye, compartidlo para que se entere la gente y que vean el canal y demás. Y si podéis ir compartiendo en redes sociales, os lo agradezco, todo lo que crezcamos. En el fondo derecho de la cavidad torácica se sangra en el corazón. El lado derecho de la cavidad torácica. Bueno, el corazón está en el lado izquierdo, ahí tienes razón. Bueno, no está en el lado izquierdo, está en el centro. Un poquito inclinado hacia la izquierda. Es que se sabe de Esther. Ya te digo, lo que se sabe de Esther es eso, que se fue del pueblo, lo que yo tengo, hasta donde yo sé. Mil gracias, buen trabajo y gran iniciativa. Hasta el miércoles. A ti, Elvira Freire, por verlo. Frontera sacará su versión desde muerto. Ignacio Blanco no sacó nada después de muerto. Frontera no lo sé. Las fotos de los dos todavía tienen color después de 75 días. Las fotos de los dos es mejor ni verlas. Me ponen los pelos de punta. Encontraron dónde están ahora. Esto podría hablar ahora. Exacto. Entonces fue a Londres a estudiar, ahora vive con su marido por un pueblo de la Comunidad Valenciana. Pero si tienes información con correo, ya te digo, yo lo desconozco. No duran esas condiciones de 5 días ni de broma. No aparece en el corazón, pero el corazón se mantiene bien conservado. Exacto. Exacto, el criminólogo. El corazón se mantiene bien conservado. Y he escuchado hablar a gente diciendo que las livideces cadavéricas después de 75 días, que eso es una tontería, que para acá, que para allá. He escuchado hablar a gente, pero no a forenses, y Frontera es forense. Si Frontera, que es forense, catedrático y profesor, te está diciendo que tendrían que estar, no seré yo, que ni soy catedrático ni profesor en medicina forense, el que lo ponga en entredicho. Él sigue vivo. No lo sé. Si sigue vivo o muerto. Yo pienso que murió, pero puede seguir vivo, claro. Vuelvo a lo mismo. Siempre hay dos posibilidades. ¿Sigue vivo o está muerto? Si sigue vivo, vamos a ver dónde está. Si está muerto, pues está muerto. La cuarta niña era Esther, claro. Bueno, estudiar a Londres es caro. Mucha gente coge becas y va a estudiar a Londres. También depende de dónde vayas a estudiar a Londres. Si te vas como se va a ir ahora la princesa, pues imagino que costará una pasta. Oiga, que el corazón está en el lado izquierdo, no en la cavidad torácica derecha. Sí, el corazón está concretamente en el centro, un poco desviado hacia la izquierda, lo sé. No es nuevo. Fernando García no sabe más de lo que ella dijo, así es siempre. Bueno, José Otero, yo no sé lo que sabe Fernando García, pero Fernando García sabe mucho, ¿eh? Suscriptora, gracias por tu trabajo. Gracias a ti, Raquel Moon, por suscribirte. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el directo. Llevamos 2 horas y casi 40 minutos hablando de Alcácer. Como os he dicho antes, el miércoles a las 9 de la noche tenemos otro. Vamos a tratar la segunda parte, que es la parte de la búsqueda de las niñas, en las que también hay mucha tela que cortar, con todo lo que pasó Fernando García, cuando aparece se va a Londres y demás. Entonces haremos lo mismo que hemos hecho hoy. Empezaremos con el vídeo, iremos narrando, parando y debatiendo. Os digo, os agradezco mucho si le dais a like al vídeo, porque YouTube tiene le da más visibilidad si tiene más like. Os agradecería mucho también si os suscribís, le dais a la campanita y por supuesto el que pueda y quiera, si os gusta ya no solamente el directo, sino las series que voy haciendo, que las compartáis por vuestras redes sociales para que se vaya suscribiendo más gente al canal. A ver si conseguimos que este canal crezca y seamos más gente. Así debatimos más. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir cerrando ya, son las 11:40 casi, 2 horas y 40 minutos, creo que está bastante bien. Gracias por el directo, esperando el próximo. Gracias a ti, Jessica. Aquí estaremos. Muy bien, Javier Ecana, pues el miércoles nos vemos, miércoles a las 9 hora española, ¿vale? Ricardo, gracias por el directo, gracias a ti. Gran directo, el miércoles nos tiene aquí, gracias, Singir. Muy agradecido, se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias a ti, José Rosado Bravo. Gracias a todos. Desde luego, muchísimas gracias por estar aquí, aguantarme, que por hablar me puedo pegar otras 3 horas más, ¿eh? Pero ya es tarde. Entonces, nada, lo dicho. Gracias, Cristina Vaquero. El miércoles vuelvo. Perfecto, pues buenas noches a todos. Me alegro que os haya gustado el directo y que no resulte yo muy pesado, que lo soy. Oye, y le cojo gustito, ¿eh? Me está gustando. Es la primera vez que lo hago, pero no me desagrada.
Bueno, en fin, no me enrollo más. Lo dicho, el miércoles nos vemos. Podéis buscarme en mis redes sociales, que no estoy muy activo porque como tampoco tengo mucha gente, pero si vamos siendo más gente empezaré a subir cositas, historias diarias. Os voy, si os gusta, enseñando cómo van progresando los vídeos de las nuevas series, cómo voy haciendo los dibujos. Oye, pues se puede ir colgando si os interesa. O lo puedo hacer por las redes sociales, pero claro, tendría que tener más gente, que tengo poca gente, ya os digo. Así que si me queréis buscar en Instagram como @triunarts, en Twitter igual, @triunart, y el canal de YouTube ya lo conocéis. Os espero a todos los que queráis el miércoles y a todos los que veáis el directo después de haber sido emitido.